Buenas tardes, si se me oye bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo 3 minutos de cortesía y 2 más mientras damos las presentaciones. Soy Jesús de la Era, soy cardiólogo aquí en el UCA y os doy la bienvenida en nombre de todos los que estamos aquí para esta nueva jornada. Esta nueva jornada que se titula Jornada de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular. Es una jornada que está englobada dentro de las que estamos haciendo dentro de esta plataforma que algo sonará, que se llama Primascar. Es una plataforma nueva que es cierto que le falta todavía el sello de alguna manera de oficialidad, pero de alguna manera hay que arrancar. En esa plataforma lo que de alguna manera lo que queremos es aunar en lo posible todo lo que es atención primaria y atención hospitalaria en el mundo de las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Y dentro de ese espacio, pues a veces organizamos algunas jornadas, ¿vale? Estas jornadas, como digo, están organizadas por la plataforma Primascar, pero están patrocinadas, aunque sin ningún tipo de cortapisas, tengo que decirlo, y lo cual se agradece, por el consorcio Pfizer y Bristol y también por Laboratorio Novartis. Sin más, la idea de las charlas, ahora Juan Carlos os va a presentar quiénes son los ponentes. La idea son 3 charlas de 20 minutos sobre un mundo que conecta mucho, que es la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Si os parece, haríamos esas 3 presentaciones seguidas y luego vamos a tener media hora para hablar de alguna manera más directamente sobre temas que os puedan interesar. ¿Lo quieres? Lo tienes ahí, Juan Carlos. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Cobo, soy médico de Proaza Quirós de Berga. Y bueno, lo primero agradeceros el estar aquí. Es un esfuerzo extra en nuestra profesión el estar aquí. Paso a enumeraros directamente a los ponentes. A mi derecha, la primera es Mabel Soto. Su ponencia se titula En fibrilación todo empieza por un electro. Y yo me atrevería a decir por un buen electro. Creo que a partir de ahí me entendéis, en el sentido de que en atención primaria no todos son buenos electros. Seguidamente está el compañero Adrián Argüelles, el doctor Adrián Argüelles, que es internista de Cangas de Narcea, y su ponencia lleva el título de En paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, ¿cuáles son las prioridades iniciales? Él nos va a dar los primeros pasos en este tipo de patologías conjuntas. A mi izquierda tengo el gusto de presentaros a Antonio Dabadeva. Él es cardiólogo en el UCA y su ponencia lleva el título de En insuficiencia cardíaca y insuficiencia cardíaca estable, ¿dónde pongo el foco? A partir de ahí nos va a hacer una disertación bastante atractiva y bastante aclaradora de conceptos que creo que nos pueden sonar a todos y que nos van a venir bastante bien. Sin más preámbulo, porque tiene muy poquito tiempo, son 20 minutos para cada uno, Abel empieza con la ponencia. Muchas gracias. Sí. Vale. Sí. Bueno, muchísimas gracias y a todos, fundamentalmente a los que estáis aquí para escucharnos y al comité organizador y patrocinador. Bueno, la parte que yo os voy a dar es quizá la parte más fea, porque todo empieza con un buen electro, pero la más necesaria, porque a veces sin un buen electro no podemos diagnosticar ninguna de las patologías que vamos a tratar aquí. Voy a intentar hacer única y exclusivamente lo que me encargaron, que es hablar de electros. Y hablar de electros 20 minutos, tocaremos fibrilación auricular y tocaremos las cardiopatías que fundamentalmente condicionan el desarrollo de fibrilación auricular y de insuficiencia cardíaca, como es la cardiopatía hipertensiva y cómo se ve en el electro, y la cardiopatía isquémica. Bueno, el electro es algo importantísimo para el diagnóstico de muchísimas cardiopatías porque es algo tremendamente barato, rápido y que está al alcance de cualquier médico general. Entonces hay que hacerlo muy bien e interpretarlo bastante bien, porque de eso va a depender que nosotros sepamos muchísima información del paciente, si tiene crecimiento de cavidades, si tiene isquemia, si tiene arritmias, si tiene efectos tóxicos, disturbios, etc. Y hay que perderle un poquitín de miedo al electro, hay que tratarlo con algo de cariño para
luego que nos dé pie a que podamos hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto. Como todo en la vida, para saber si algo es anormal, y todo empieza por un electro anormal en la fibrilación auricular, tenemos que saber que es un electro normal. Y entonces es 2 segundinos pinceladas sobre qué es un electro normal. Un electro normal es un electro que está en ritmo sinusal, que tiene una onda P positiva en 2 IAVF. Si queréis paramos en algún electro, voy a ir muy rápido porque tengo 20 minutinos nada más y quiero enseñaros bastantes electros, que es el objetivo. P seguida de cada QRS con un intervalo que sea menor de 200 milisegundos, menor de un cuadrito grande, con una anchura de onda P y una altura menor de 2,5 y con un complejo QRS que sea estrechito. Eso quiere decir que sigue el tejido específico de conducción, no tiene bloqueo de rama, con una anchura menor de 3 cuadritos, de 0,10 segundos, con una altura menor de 20 milímetros en frontal y menos de 30 en precordial, que el segmento ST es isoeléctrico y que la onda T generalmente es positiva y concordante con la dirección del QRS. Esto es un electro normal, esto es un electro normal. Todos tenemos que identificar claramente en 2 segundos que el electro es normal. Pero a veces nos viene al paciente pues, que se fatiga un poco, que tiene un poco de catarro y de repente vemos un electro que es anormal. ¿Y por qué esto nos aparece casi todos los días? Pues porque realmente la aparición de una fibrilación auricular y la previsión de lo que va a pasar en Europa en los próximos años es una auténtica epidemia de fibrilación auricular. La gente vive más, sobrevive mejor a las cardiopatías y se prevé que casi haya 18 millones de europeos en el 2060 que desarrollen una fibrilación auricular. Es más, la prevalencia actual en España es prácticamente del 5%, incluso en personas que van por otro motivo. Y es indicación clase 1B tomarse el pulso prácticamente en la consulta a todos los pacientes que vayan por cualquier cosa, porque la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en nuestras consultas de repente fueron por otro motivo urgencias y parece que están en fibrilación auricular. ¿Cómo se ve la fibrilación auricular en el electro? ¿Cómo empieza todo? Pues por un electro donde generalmente si no hay conducción por bloqueo de rama es un electro con un QRS estrecho, arrítmico, que no hay una onda P delante, que la conducción auriculoventricular es variable. ¿Por qué? Porque el ritmo lo genera unos frentes de onda que suelen hacer en la porción posterior de la aurícula izquierda. Esto es una fibrilación auricular. ¿Veis? No hay onda P delante, no hay un PR, es un QRS irregular y generalmente si no hay otros trastornos tendría que ser un electro normal salvo el ritmo y con un QRS estrechito. Pero a veces no solamente empieza todo en un electro anormal, también hay que, aunque estemos ante un electro con una alteración de ritmo, que descartar otras patologías, como por ejemplo en este caso, ¿qué patología hay? Pues hay un crecimiento claro del ventrículo izquierdo. Si veis los voltajes, la R en las precordiales es mayor de 25 milímetros, eso ya solamente por eso sabemos que tiene un crecimiento de ventrículo izquierdo. La cardiopatía hipertensiva, la hipertensión, es uno de los causantes de caída en fibrilación auricular con más prevalencia. Vamos a repasar muy por alto los criterios electrocardiográficos de hipertrofia. Pues sabéis el índice de Lewis, R en 1 más S en 3 mayor de 25, solo porque R en 1 tenga más de 14 o una VL mayor de 11, el Sokolov, S en V1 más R en V5, V6 mayor de 35 y el Cornell, ¿no? Que es R en AVL más S en V3 mayor de 28 en hombres, mayor de 20 mujeres, o el producto de Cornell, que es el más sensible, ¿no? Esto es un electro en ritmo sinusal con un criterio de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y hay que estar atentos porque estos pacientes tienen más riesgo de caer en fibrilación auricular. También, a medida que va evolucionando la hipertrofia de ventrículo izquierdo, aparecen unas alteraciones de la repolarización que no tenéis que confundir con una isquemia siempre, que es simplemente por la gran hipertrofia, por la sobrecarga sistólica que sufre el ventrículo izquierdo. Esta es una mujer hipertensa con disnea y palpitaciones que va a la consulta porque lleva unos días con fiebre y lo que encontramos, todo empezó en un electro, es una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida y con criterios de voltaje elevados compatible con una cardiopatía hipertensiva. No todo es AOB. Este era un electro de una chica joven con antecedentes de muerte súbita y tenía una gran hipertrofia porque lo que presentaba era una cardiopatía hipertrófica con un gradiente dinámico en el tracto de salida.
O sea que en el electro nos puede dar muchísima información. A veces la fibrilación auricular también asocia otros trastornos. ¿Qué veis aquí? ¿Alguien se atreve así rápido a decirlo para no interrumpir mucho? Es una fibrilación auricular con QRS ancho, es un varón de 58 años que acude por un cuadro de insuficiencia cardíaca y lo que tiene, pues aparte de la fibrilación auricular, es un bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? El bloqueo de rama izquierda es otra cosa que tenemos que interpretar muy bien, sobre todo en pacientes que van a desarrollar insuficiencia cardíaca, objetivo de este curso. También tiene que ser parte del conocimiento de cualquier médico de atención primaria o que no sea cardiólogo. Sabéis que los criterios son pues, duración de QRS mayor de 120 milisegundos porque no sigue el tejido específico de conducción, morfología QS en V1, V2 y Rs empastadas en derivaciones izquierdas, 1, AVL, V5 y V6. Este es un electro compatible con bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal. Esto es una taquicardia sinusal con bloqueo completo de rama izquierda, que tenéis que diferenciarlo del otro que os había puesto de fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda. Y este es un caso muy interesante que siempre lo pongo porque me encanta, porque la fibrilación auricular, ya visteis que podía ser una fibrilación auricular normal, una fibrilación auricular con criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, una fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda, o sea que tenemos muchas variantes. Esto es un chico de 19 años con episodios recurrentes de palpitaciones rítmicas de breve duración que nunca habían sido documentadas y de repente hace un cuadro presincopal y presenta este electro. Es una taquiarritmia, QRS ancho, irregular. A priori pues asusta un poco porque no sabemos si es una taquicardia ventricular, que parece que siempre cuando el QRS es ancho es lo primero que pensamos, nos asustamos un poquitín, pero con 19 años también nos parece raro que tenga una arritmia tan agresiva. Por otra parte es muy arrítmica y pues lo que se le hace es darle una descarga eléctrica y cuando sale en ritmo sinusal vemos que lo que tiene es una preexcitación compatible con un VPV, es una fibrilación auricular preexcitada, ¿no? Aprovechando un poquitín para ver los electros, acordaros que el síndrome Wolff-Parkinson-White es una conexión auriculoventricular que salta el nodo auriculoventricular, entonces despolariza el ventrículo mucho más rápido, por eso el PR es más corto y utiliza la despolarización por la vía anómala y por el tejido específico de conducción y en esa mezcla pues, aparece el empastamiento típico de la onda delta, ¿no? Produciendo generalmente taquicardias rítmicas, QRS estrechos, la taquicardia típica del VPV, la taquicardia ortodrómica o taquicardia antidrómica, pero en otras ocasiones puede condicionar también una fibrilación auricular preexcitada. Otra variante de la fibrilación auricular, que todo empieza por un electro, un paciente en fibrilación auricular habitualmente que estaba tomando beta bloqueante, que aparece un pelín mareado y con algo de astenia y la fibrilación auricular se torna rítmica. Cuando una fibrilación auricular se vuelve rítmica, es una fibrilación auricular bloqueada. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando una fibrilación auricular en un paciente que toma digoxina pues se vuelve mucho más lenta y aparecen estas alteraciones típicas, la cazoleta digitálica, pues también es otra variante. Fijaros la cantidad de cosas que podemos ver con un simple electrocardiograma. A modo de repaso y aprovechando un poquitín el contexto, repasar por alto los bloqueos auriculoventriculares, el bloqueo auriculoventricular de primer grado, PR largo, concordancia 1,1 PQRS, cada onda P sigue de su QRS, que en principio es normal, bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo de segundo grado MOVIT1, el PR se va alargando hasta que hay una onda P que no conduce, no hay una concordancia 1,1 PQRS y fijaros que el QRS es arrítmico porque va alargando el PR. 2,1, MOVIT2, PR constante, pero no todas las ondas P van seguidas de QRS, generalmente el más habitual es el 2,1, cada 2 ondas P hay un QRS, en este caso, además de un bloqueo 2,1, tiene un bloqueo de rama derecha y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde en principio aurículas y ventrículos van independientemente, hay una discordancia absoluta entre la estimulación auricular y ventricular y cuando aparece en una fibrilación auricular, acordaros que lo característico es que se vuelva rítmica. Este es un chico de hace menos de 15 días que apareció en urgencias por una epigastralgia. Os lo traigo porque, bueno, 25 años, tenía un bloqueo auriculoventricular completo, era un bloqueo congénito con un QRS con un ritmo de escape alto y que en principio el chico llevaba una vida totalmente normal y que por supuesto no le pusimos marcapasos ni nada, lo vamos a vigilar porque es un bloqueo auriculoventricular congénito.
Este otro electro, que me pareció también interesante, que es bastante reciente, lo vimos hace poco en la coronaria, es un bloqueo auriculoventricular también completo. Veis que hay una disociación auriculoventricular y lo que tiene es un infarto. Es un infarto lateral, fundamentalmente, y bueno, me parecía que era interesante comentaros. Este es otro caso de un bloqueo de una persona de 59 años para documentar más. Y aprovechando un poco que el tema es la fibrilación auricular y que todo empezó en un electro, ¿qué otros electros de arritmias nos podemos encontrar y que tenemos que diferenciar en 5 segundos de un electro en fibrilación auricular? Bueno, pues en principio cualquier electro que tenga extrasístoles supraventriculares, a veces nos mandáis electros a la consulta pensando que es una fibrilación auricular y lo que tiene son extrasístoles. Lo vemos así rápido, vemos que es irregular, no vemos claramente una onda P. Fijaros, que es un motivo de consulta bastante frecuente. En este caso es muy claro, son extrasístoles supraventriculares, el QRS se adelanta, la onda P es distinta, la P sinusal, y el QRS, como sigue el tejido específico de conducción, es un QRS estrechito, es un QRS menor de 120 milisegundos. Este es otro caso de extrasistolia supraventricular que os puede hacer confundir. La extrasistolia ventricular es mucho más difícil de confundir porque la extrasístole, el QRS cambia de dirección, es mucho más ancho porque nace en el ventrículo, pero bueno, también os puede dar esa sensación de irregularidad que os puede hacer pensar en una fibrilación auricular y no lo es. Este es un bigemenismo ventricular en el contexto de un infarto. Fijaros que tiene una elevación del segmento ST2-3 y AVF y aparte tiene extrasistolia, que las alteraciones del ritmo no os hagan perder un poquitín el norte y no ver lo que realmente hay debajo. Esto es muy importante. Esto es un electro que también te puede dar una sensación de irregularidad, pero vemos claramente que no es una fibrilación auricular, que es un ritmo sinusal con extrasistolia y con parejas ventriculares. Dentro de la aproximación de las taquiarritmias se dividen en QRS estrecho, QRS ancho, QRS estrecho y arrítmico. Siempre pensar en una fibrilación auricular, aunque pueda haber un flutter, taquicardia auricular multifocal. Si la taquiarritmia es QRS estrecho y rítmica, lo más frecuente es que pueda ser una taquicardia intranodal, una ortodrómica del Wolf o una sinusal o un flutter con bloqueo fijo, y en el QRS ancho pues es rítmica, pensar en una TV, taquicardia ventricular, pero también puede ser lo que os comenté antes y os enseñé antes, una antidrómica de un Wolf o una taquicardia supraventricular que conduzca con bloqueo de rama. Y arrítmicas, pues TVs polimórficas o fibrilaciones aberradas o con conducción con bloqueo de rama, ¿no? La taquicardia auricular se puede confundir con una fibrilación auricular, son taquicardias, pero vemos generalmente, esta es una taquicardia auricular, aunque el QRS estaba muy frenado, veis cómo la aurícula dispara a una frecuencia muy rápida, pero no tiene nada que ver con esas ondas de la fibrilación auricular Fs, que son mucho más irregulares, que no vemos una estructura eléctrica auricular fija. Sí que se puede confundir la fibrilación auricular con una taquicardia auricular multifocal, muy frecuente en pacientes respiratorios. Vemos que es muy irregular, cada QRS va precedida de una onda P que es distinta en cuanto a morfología, en cuanto a tamaño, y nos hace confundirnos muchísimo con una fibrilación auricular. Esto es una taquicardia auricular multifocal. Fijaros en la tira de abajo, así si la ves a primer golpe de pájaro te puede hacer, pero no, vemos que cada QRS va precedido de una onda P que no es sinusal en todos los latidos, que es pues, de múltiples focos de la aurícula. También la fibrilación auricular a veces la podemos confundir con una taquicardia intranodal, pero a diferencia de la fibrilación auricular es una taquicardia QRS estrecho, rítmica, donde no vemos una onda P, porque generalmente la onda P va metida dentro del QRS o inmediatamente después. La taquicardia intranodal en urgencias, muchas veces también lo hacemos maniobras vagales para abrir y desenmascarar, porque hay taquicardias tan rápidas que incluso a nosotros nos pasa muchas veces, nos cuesta trabajo saber si es un flutter, si es una taquicardia auricular, si es una taquicardia intranodal, si incluso es una FA muy rápida y muy rítmica. Entonces les hacemos maniobras vagales o les ponemos adenosina, y si es una taquicardia intranodal, pues lógicamente como el nodo auriculoventricular forma parte del circuito de reentrada de la taquicardia, pues la taquicardia la quitaría. Si fuera un flutter,
abriría y veríamos la morfología en diente de sierra. Si es una FA, la lentecería y veríamos realmente esa línea irregular típica de la FA. Y si fuera una taquicardia auricular, veríamos el disparo auricular, pero no vería la lentecería y no veríamos claramente que no corta la taquicardia, ¿no? Nos daría muchísima información. Es otro de los diagnósticos diferenciales. Esta es otra taquicardia intranodal, fijaros que es más lenta y que la onda P aparece justo inmediatamente después del QRS. El flúter auricular es también un poquitín la gran bailarina que acompaña a la FA, porque además el manejo es muy habitual, muy frecuente y muy parecido al de la fibrilación auricular. La diferencia es una macro reentrada mucho más organizada a nivel del istmo cabo-tricuspidio, que genera, si es un flúter típico, una morfología en diente de sierra que se ven fundamentalmente en la cara inferior con una onda positiva en V1 y V2, ¿no? Así se vería la morfología del flúter, que es otro diagnóstico diferencial y que tenemos que claramente distinguir porque tiene un tratamiento electrofisiológico muy resolutivo. La ablación pues es muy sencillo en el caso del flúter y mucho más complicado en el caso de la FA. Este es otro electro de flúter. Este es otro electro de flúter atípico que vimos hace poquito en la coronaria. Este se ponía, aquí fijaros qué conducción más rápida tiene. Este es un ejemplo de una taquicardia sinusal que también nos puede hacer a veces equivocarnos, aunque es más difícil porque es una taquiarritmia QRS estrecho, precedida de una onda P y rítmica. Pero bueno, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Esto es una FA y aparte de la FA, pues el paciente puede tener, como en este caso, complejos ventriculares. Puede estar en FA y hacer alguna rachita de taquicardia ventricular no sostenida. Las taquicardias ventriculares, ya sabéis que por la duración pueden ser sostenidas si duran más de 20 segundos o hay que quitarla con una descarga eléctrica o no sostenida, y según la forma que tiene el complejo QRS puede ser uniforme, multiforme o poliforme. La verdad es que la taquicardia ventricular, taquicardia QRS ancho, generalmente desde cualquier ámbito de la atención primaria, se diferencia muy bien. Es una arritmia que pocas veces nos confunde con la fibrilación auricular, aunque la fibrilación auricular, que cuando conduce con un bloque de rama derecha o izquierda te puede hacer dudar. Pero bueno, generalmente si el paciente tiene una cardiopatía y es una taquicardia rítmica QRS ancho, lo habitual es que sea una taquiarritmia ventricular. Esta es una taquiarritmia ventricular polimórfica en el contexto de un bloqueo completo con un QT muy largo. Otra taquicardia ventricular polimórfica, diagnóstico diferencial claro de la fibrilación auricular, y esto es una FV, que comienza con un latido ventricular. Bueno, aparte que también se puede ver, todo empieza en un electro y no tiene nada que ver con la fibrilación auricular, pero no me resisto a 5 minutos mostrar, ya que voy a hablar de electro, porque todo tiene que empezar en el electro, la identificación del paciente con cardiopatía isquémica, que es una de las principales causas de que el paciente desarrolle una insuficiencia cardíaca, motivo de esta charla. También es prioritario que el médico de atención primaria, el médico no cardiólogo, el médico de urgencias, interprete correctamente un electro de un paciente de estas características. Porque aparte de lo que comentábamos, una de las principales causas de desarrollo de insuficiencia cardíaca es esa. ¿Cómo se ve en el electro una alteración isquémica? Se puede manifestar con una isquemia, que siempre lo marca la onda T, subendocárdica, onda T muy positiva y muy simétrica, subendocárdica, onda T negativa, también simétrica, diferente a la sobrecarga. Una lesión subendocárdica, descenso del segmento ST, subepicárdica, elevación del segmento ST, y la necrosis que la marca la onda Q, la evolución de la... Y lógicamente hay que ver en qué localización del corazón están esas alteraciones. Si es anterior, de V1 V4, inferior 2-3 a VF, lateral 1 VL V5 V6, posterior V1 o V2. Esta es la isquemia subendocárdica, fijaros cómo se ve, es a veces la fase inicial cuando se cierra la arteria, es una isquemia subendocárdica anterior y luego ya eleva, ya se produce una lesión subepicárdica. Grabároslo en la mente porque todo empezó con un electro. La isquemia subepicárdica, inversión simétrica de la onda T. Generalmente la causa primaria de un QT largo es la isquemia, suele ser QTs largos, ondas T muy profundas, simétricas. Este es un caso de una isquemia subepicárdica anterolateral, otro caso.
Lesión, segmento ST, lesión subendocárdica. Este es un electro de un tronco donde vemos lesión subendocárdica, descenso en toda la cara anterolateral inferior y elevación en AVR y en V1, típico de lesión de tronco crítico. Otra lesión subendocárdica difusa y lesión subepicárdica, que es la elevación del segmento ST, que por supuesto tenemos que identificar todos, ¿no? Esto, como veis, es un electro compatible con una lesión subepicárdica, una elevación del segmento ST en cara inferior, tenía una necrosis anterior antigua y el ritmo es un bloqueo completo. Este también es un electro que tratamos hace poquito. Este es otro electro compatible con una lesión subepicárdica posterior-inferior en evolución y este pues es un electro compatible con una lesión subepicárdica anterior. Es un infarto también anterior de un chico de 50 años de esta semana. Y no os quiero, más rápido no pude ir, pero os quería enseñar casi 100 electros que acabáis de ver y me pareció que era un poco lo más representativo de lo que tenéis que, en una consulta rápida, identificar y sobre todo las causas más frecuentes de desarrollo de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Impresionante. Yo nunca he visto un curso de electros en 20 minutos. Me he quedado alucinado. Fue muy complicado. Tranquilidad, porque esto se está grabando y lo vamos a ver no sé en cuánto tiempo, no creo que tarde demasiado. Estará colgado en la web de Primascar. Por lo tanto, todo esto que contaba Mabel lo podéis parar y digerirlo tranquilamente. Muchas gracias. No pude pararme porque si no me comen y cojo el tiempo de los demás. Pero bueno, era muy complicado. En 20 sí, lo sabíamos. Por no decir imposible. De verdad, casi cuando me decía Chechu, que en 20 minutos no puedo. No sé cómo decir, no sé si me ajusta el tiempo o no. No, bien, tranquilo, perfecto. Vale. Muy bien, empezamos con la siguiente. Adrián, la siguiente charla es en paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. ¿Cuáles son las prioridades iniciales? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Estoy abrumado con la expectación. Parece que empezamos fuerte la temporada, así que hay ganas de aprender. Y bueno, gracias a Mabel, porque me lo has puesto facilísimo. Ya todo el mundo sabe reconocer una FA. Entonces, lo único que vamos a hacer es unas pequeñas pinceladas de qué hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que, además de FA, tiene una insuficiencia cardíaca. Ya comentó Mabel, hay una prevalencia. La FA, hay una prevalencia de casi un 4,5 de personas con FA en la población general, que si luego nos centramos un poco en los pacientes que consultan repetitivamente en la atención primaria, ya aumenta hasta un 6%, y se calcula que aproximadamente en España hay casi 1 millón de personas con tratamiento anticoagulante por FAs. Esto no acaba aquí, sino que con el aumento de la edad, como todo, la FA aumenta la prevalencia y gracias a la alta esperanza de vida, que, bueno, a priori, antes había más esperanza de vida, veremos qué pasa ahora con todas estas cosas, qué pasa, que si luz, que si gas, que si todo esto, la esperanza de vida aumenta. Se estima que aproximadamente por el 2050 se doble esa prevalencia de FA en la población. Si nos centramos un poco más a lo que nos interesa, que es la FA y la insuficiencia cardíaca en conjunto, esa prevalencia no deja más que aumentar. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es el mayor factor pronóstico para desarrollar una FA. Y esto no se ve solo ahí, sino que a medida que la clase funcional aumenta en una insuficiencia cardíaca, la prevalencia de la FA también. ¿Por qué? Porque son dos entidades muy relacionadas y están muy relacionadas para mal. Es decir, hay siempre mayor riesgo de mortalidad, sobre todo y especialmente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. ¿Por qué ocurre esto principalmente? Bueno, hay varios mecanismos. Lo más importante es que tanto taquicardias bruscas como cambios en la frecuencia de taquicardia a bradicardia, como el paso brusco también de un ritmo sinusal a un ritmo irregular, acaban provocando que disminuya el gasto cardíaco en el corazón y con ello una disfunción del mismo. Asimismo, la FA, con una respuesta ventricular elevada de manera mantenida en el tiempo, acaba produciendo asimismo mismamente un daño a nivel del músculo miocárdico, provocando una miocardiopatía inducida por esa FA.
También hay que tener en cuenta que en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el kit de la cuestión de esa insuficiencia cardíaca está por un déficit en el llenado. Entonces, esos viven a expensas de la pequeña sístole que hace la aurícula para empujar un poquito más y llenar un poquito más el ventrículo. Si aparece una FA, esa sístole auricular disminuye, se pierde y entonces se pierde la capacidad de ese ventrículo de llenarse más y con ello se van a agravar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Asimismo, la FA, por lo que es, va a acabar provocando alteraciones a nivel de la aurícula, va a acabar dilatándola y puede acabar afectando a nivel valvular, provocando insuficiencias mitrales, insuficiencias tricuspídeas que acaban también empeorando el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, por mecanismos de vasoconstricción, la FA acaba provocando alteraciones en la angiotensina 2, en la noradrenalina y sobre todo en agentes procoagulantes que van a acabar empeorando el pronóstico, provocando nuevas etiologías. Entonces, ¿qué nos vamos a plantear? Principalmente en manejar los episodios agudos de insuficiencia cardíaca, ya que si no manejamos eso no podemos manejar al paciente en situación estable. Y una vez que hemos manejado esos episodios, el paciente está estable, intentar controlar los síntomas, siempre intentando prevenir la disfunción cardíaca, que es lo que nos va a marcar también nuevos episodios de insuficiencia cardíaca y el empeoramiento del paciente. Además, hay que intentar, en la medida de lo posible, reducir la mortalidad y la hospitalización, donde incidir en prevenir los tromboembolismos arteriales, sobre todo los ACVs, intentar controlar una frecuencia cardíaca que como muchos no supere los 120 a ser posible en el esfuerzo, latidos por minuto. Cuando hay una causa reversible que esté desencadenando esas insuficiencias cardíacas, actuar sobre ellas para que no vuelvan a ocurrir y luego plantearnos que si la FA y la insuficiencia cardíaca se llevan tan mal, pues intentar cardiovertir esa FA y por lo menos que solo nos quede la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos ante una insuficiencia cardíaca que se presenta con una FA? Pues lo que habíamos dicho, intentar que en reposo esté en 80 latidos por minuto aproximadamente. Dependiendo de las guías hay variaciones. Y si está en el esfuerzo, en una situación aguda, no supera los 120. Claro, eso es lo ideal. El problema es que la insuficiencia cardíaca aguda es una entidad aguda, es decir, el cuerpo está activado, está luchando contra la enfermedad. Por lo tanto, no nos podemos plantear reducir esa frecuencia cardíaca porque el tono simpático está muy activado. Y por mucho que pongamos fármacos, el propio cuerpo no te va a dejar reducir eso. Entonces, nos tenemos que centrar principalmente en el control de la insuficiencia cardíaca. Usar diuréticos, vasopresores, controlarlo y una vez de eso ya nos plantearemos. Hay pequeñas diferencias cuando nos enfrentamos a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con respecto a la que preservada. Ya hemos dicho que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el kit está en que no se consigue un llenado suficiente del corazón, pero la contracción está conservada. ¿Qué ocurre en la reducida? Pues lo que falla principalmente es la expulsión del líquido que hay en el ventrículo. Entonces, ¿qué ocurre? En una situación aguda en la que necesitamos que el corazón funcione perfectamente, si nosotros intentamos usar betabloqueantes, que como sabéis como efecto secundario tiene un inotropismo negativo, es decir, disminuye la fuerza de contracción del ventrículo, no le estamos ayudando, al revés, le estamos perjudicando. Por tanto, el uso de betabloqueantes en la fase aguda de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida hay que tenerlo con cuidado. Si ya lo tiene, por mantenerlo o incluso reducirlo, pero desde luego ni iniciárselo en ese momento y tampoco aumentarle la dosis. Y bueno, ¿y qué hacemos con una frecuencia cardíaca ya control a largo plazo, ya ha pasado el momento agudo? Pues bien, lo ideal, como hemos dicho, es pues quitarle esa frecuencia, esa arritmia, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no siempre tenemos el paciente ideal y el candidato para hacerlo. La mayoría de las veces se encuentra a nivel de las excepciones. En mi caso, siempre, porque manejamos pacientes con edad avanzada. FAs de larga duración, que no sabemos en qué momento han empezado. Pacientes que ya sospechamos que la aurícula izquierda está muy dilatada a consecuencia de la FA. Pacientes que tengan una enfermedad valvular grave. Pacientes, por supuesto, con comorbilidades de edad avanzada, pues no nos podemos plantear una estrategia de control del ritmo porque normalmente fracasan y no les van bien. Para estos, que son la gran mayoría, lo que vamos a intentar es hacer un control de frecuencia a largo plazo. El perfil el fármaco idóneo, los betabloqueantes. ¿Por qué? Porque es el fármaco del que disponemos con mejor perfil de seguridad. Recordar, insuficiencia cardíaca descompensada, ojo con iniciarlos. Si lo tiene, podemos mantenerlo, incluso antiguamente las guías decían reducirlo a la mitad. Pero desde luego ni iniciarlos ni aumentarlos. ¿Y qué pasa? En el momento estable, pues sí que en la insuficiencia cardíaca con una FEBI disminuida, reducida, si es posible incluso aumentar dosis de los betabloqueantes. ¿Cuáles vamos a usar? Los que tienen beta selectivo a nivel cardíaco, cardioselectivos, intentando un poco evitar los efectos a nivel pulmonar. Carvedilol, metoprolol y bisoprolol. Y una cosa importante, y aquí abro un debate ya para después, a ver qué me contentan los cardiólogos, es que
En pacientes con insuficiencia cardíaca y FA, los betabloqueantes no han demostrado supervivencia. Esto es en un artículo que salió en la Revista Americana del Corazón en el 2017. Se hizo un metaanálisis con 11 ensayos con 3.000 pacientes, donde se veía que sí que es verdad que tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal y en FA se reducía un 12 latidos por minuto. Vieron que cuando en el ritmo sinusal sí se reducía la mortalidad, no ocurría lo mismo en pacientes con FA y insuficiencia cardíaca, no había una reducción de la mortalidad. Entonces, bueno, a ver porque sí que aquí tiene mucho debate. Luego se intentó reproducir el artículo con los mismos resultados. Otros pacientes decían que el problema era de la cocina, que estaba mal hecha y que eran las dosis de betablocante. No sé, a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Y otra cosa también que en primaria hay mucho miedo, iniciar betabloqueantes en pacientes con EPOC. Esto es un pequeño metaanálisis de todos los estudios que había recogidos de pacientes con EPOC y se veía que incluso si bien no empeoraban, incluso mejoraban la calidad de vida de esos pacientes. O sea que siempre usando fármacos cardioselectivos, animarse a ponerlos sin ningún tipo de miedo, siempre con prudencia. Podemos empezar con dosis pequeñas, titulando, ir viendo cómo responde el paciente. ¿Que no podemos usar betabloqueantes? Bueno, pues siempre tenemos otro tipo de fármacos. Tenemos la dioxina de siempre, recordar que tiene siempre menor eficacia que respecto a los betabloqueantes, pero bueno, pueden ser útiles cuando no se pueden usar o incluso como ayudantes cuando el betabloqueante está mal, no se puede subir dosis de betabloqueante porque no se tolera. Y también la amiodarona. Hay que recordar que la amiodarona tiene más efectos secundarios y una de las cosas más importantes es que en un pequeño porcentaje de los pacientes puede usarse como puede alterar el ritmo, puede pasar al ritmo sinusal. Por lo tanto, a la hora de usar amiodarona hay que tener en cuenta que el paciente, garantizar que tiene una buena anticoagulación desde por lo menos hace un mes, con un tratamiento activo y que esté en un tiempo de rango terapéutico adecuado. Y también, ojo al tiroides, que muchas veces vemos algún hipotiroidismo o hipertiroidismo a consecuencia de la amiodarona mantenida en el tiempo. También es importante que pacientes que a veces están con amiodarona desde hace mucho tiempo, animaros a cambiar el tratamiento, que tampoco hace falta que estén ahí porque al final los efectos secundarios pues, no dejan de desaparecer. Y otra de las grandes pilares en el tratamiento de la FA es la prevención del tromboembolismo. Ya sabéis que solo porque tengan una FA y una insuficiencia cardíaca es indicación de anticoagulación, siempre y cuando la escala Hasbled o el riesgo-beneficio sea acorde a la anticoagulación, por supuesto. Y para esto siempre tenemos, pues, ¿qué decidimos? ¿Anticoagulantes orales directos o antivitamina K? Para esto encontré un artículo muy bonito, que es un atlas del mal control de la anticoagulación que se ha hecho el año pasado, en el 2021, donde hay unos datos muy interesantes acerca de los antivitamina K. Se valoró todo a nivel español y se vio que casi en la mitad de los pacientes que estaban en tratamiento con antivitamina K había un mal control, tanto por infradosificación como por sobredosificación, que casi llegaban a 300.000 pacientes y que eso todo se repetía a nivel de toda España. No es que una parte concreta de España lo haga mejor o otra peor, ¿Y qué acababa ocurriendo? Pues se veía que los pacientes infradosificados había hasta un 40% más de riesgo de padecer un ictus. Y aquellos pacientes que estaban sobredosificados había hasta un 25% más de riesgo de tener un sangrado mayor. ¿Esto en qué se traducía principalmente? Pues que había en los pacientes, que casi eran la mitad de los pacientes que entraban con antivitamina K, había hasta casi o el doble de mortalidad respecto a los pacientes que tenían un control adecuado. Y en cambio, ¿qué tenemos con los anticoagulantes orales directos? Pues este es un estudio que se hizo a raíz de un estudio randomizado, donde se comparaban casi 30.000 pacientes con anticoagulante oral directo frente a antivitamina K. Y se veía que si bien no eran inferiores a los antivitamina K, la seguridad era mucho más rentable, favorecía a nivel de los anticoagulantes orales directos. ¿Qué se vio al final? Que casi hasta un 20%, se reducía hasta un 20% de los ACVs y los embolismos sistémicos, se reducía casi la mitad de las hemorragias intracraneales, demostrando su seguridad, hasta la mitad de los ACVs hemorrágicos y en total, en global, se reducía casi el 10% de la mortalidad usando anticoagulantes orales directos. ¿Y qué pasa en insuficiencia cardíaca y FA concretamente? Este es un metaanálisis de todos los estudios pivotales de los anticoagulantes directos y se ve, una vez más, que si bien no demuestran inferioridad respecto ante la antivitamina K, sí que
los sangrados, sobre todo intracraneales, representaban muy seguros, destacando sobre todo el estudio del apixaban. Y para que esto en la práctica clínica se repita, es muy importante la selección del paciente. Hay que recordar que los anticoagulantes orales directos tienen que ponerse a aquellos pacientes que están a ausencia de una estenosis mitral reumática, que no sean portadores de una prótesis valvular mecánica o que hayan tenido un implante de bioprótesis entre 3 o 6 meses. Y, por supuesto, no solo el candidato, sino las dosis. Siempre hay mucho miedo a ponerle la dosis a un paciente, por ejemplo, de edad avanzada, a poner la dosis tope, pese a que tenga un peso y una función renal adecuada a su edad. Siempre hay mucho miedo, entonces no hay problema. Lo que hay que hacer es poner la dosis que le corresponde al paciente. Y bueno, ya solo 2 pinceladas de poblaciones especiales. Ya hemos hablado un poco, que esta es la que más me gusta a mí, que es la edad avanzada, que es la que llevo yo. Este es un subanálisis del estudio PROFER de FA, donde se intentaba comparar principalmente qué pasaba con respecto a los pacientes jóvenes que se les ponía o no anticoagulación y respecto a los pacientes ancianos que se les ponía o no anticoagulación. Y lo que se vio claramente es que los mayores beneficios de reducción de mortalidad por cualquier causa, tanto sangrados como eventos isquémicos, se daban a los pacientes mayores. Incluso se reducían las tasas de mortalidad hasta un 8% en pacientes mayores de 90 años, que a priori siempre nos asusta, ¿no? Siempre y cuando escogiendo bien al paciente. Obviamente un paciente encamado con un Hasbled muy elevado, pues no se le pone, pero bueno, hay pacientes de 90 años que tienen una vida autónoma y se lo pueden merecer. Este es otro de los estudios. Este es 2 metaanálisis que se hicieron de 3 estudios pivotales de los anticoagulantes orales directos, donde se concluía que en los pacientes mayores de 75 años, solo se escogían los datos en ese tipo de pacientes, no se producía un aumento del sangrado y, sin embargo, sí se asociaban con una eficacia igual o mayor que el tratamiento convencional. Es decir, eran igual de seguros para esta población que para la población general. Esto fue tan claro que ya tanto la guía europea como la americana recomendaban que a la hora de enfrentarse a un paciente de avanzada edad, que no sé qué pensará mi madre, que tiene 70 años, que aquí ya ponían 75, entre coagular y no anticoagular, lo mejor era anticoagular, y que a la hora de anticoagular el mejor fármaco eran los anticoagulares orales directos. ¿Y qué pasa con los pacientes con enfermedad renal crónica? Pues pasa un poquito igual que con la edad. A mayor enfermedad renal crónica, mayor riesgo de prevalencia de FA. Además, por sí mismo, el hecho de tener una FA también perjudica directamente por varias vías a nivel renal. Por un lado, la función renal desciende ya mismamente por tener la edad, como también por los fármacos. Hay un incremento de la calcificación de las arterias renales en los pacientes que están con tratamientos con antivitamina K. Además, la warfarina, que aunque aquí no se usa, hay que recordar que puede hacer una nefropatía mismamente por el uso de la warfarina. Y sí que se ha visto en algunos estudios que sugieren que el tratamiento, por ejemplo, con el dabigatran, que es un inhibidor directo de la troponina 2, puede producir una reducción en el daño vascular a nivel de la arteriosclerosis y con ello mejorar la función renal. Este es un estudio comparativo que se hizo que valoraba cómo a lo largo del tiempo el uso del tratamiento con anticoagulantes directos hacía un menor descenso de la función renal comparado con la warfarina, que es la que está en rojo, y sobre todo también beneficiaba, o sea, disminuía las tasas de eventos a nivel de renales. Era tan claro este artículo que al final la guía americana recomendaba que en pacientes con este tipo de enfermedad renal crónica era mejor usar el uso de anticoagulantes orales directos, sobre todo recomendando dabigatran y rivaroxaban. Siempre y cuando, recordando una vez más, que el paciente lo que requiere es una dosis correcta a sus características. Destacar, por ejemplo, que en la dabigatran por debajo del 30% no estaría indicado su uso. En los demás sí que pueden dejar hasta 15, siempre recordando que en función de su guía valorar el peso, otro tipo, el tipo de función renal y si están o no con determinados fármacos.
Por tanto, conclusiones. La FA y la insuficiencia cardíaca tienen una estrecha relación y se relacionan con peor pronóstico. Mejor en una estrategia de control de ritmo siempre y cuando se pueda. El control de la frecuencia, ojo, en la insuficiencia cardíaca descompensada, pero siempre mejor con betabloqueantes cardioselectivos. En la prevención del tromboembolismo, el anticoagulante orante directo es igual de efectivo, pero más seguros, y los anticoagulantes orales directos mantienen la misma seguridad en poblaciones especiales, ya sea que tengan edad avanzada o enfermedad renal crónica. Bueno, pues ¿se me oye ya? Ahora, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, agradecerlo primero a Mabel y a Adrián por sus presentaciones que me han gustado mucho y bueno, a todos los demás que me alegra ver también muchas caras conocidas. Yo voy a hablar un poco del paciente en insuficiencia cardíaca estable, paciente ambulatorio, y sobre todo hablaré un poco de la titulación en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La primera pregunta que nos hacemos es si podemos hablar realmente de que los pacientes en insuficiencia cardíaca estén o no estables. Y esto es porque la insuficiencia cardíaca es una patología dinámica. Desde el diagnóstico hasta el final del seguimiento, el paciente está en un equilibrio inestable entre pues el tratamiento médico que le pongamos, el grado de congestión que puede tener, sus hábitos y la educación que le hayamos dado, y luego los posibles desencadenantes que le puedan hacer caer de nuevo en una insuficiencia cardíaca aguda. También es importante tener en cuenta que los pacientes que están diagnosticados de insuficiencia cardíaca y que no ingresan no quieren decir que estén bien. Y una cosa muy importante es el tema de la clase funcional, que hay pacientes muy jóvenes que tienen corazones muy malos y que parece que están bien porque no ingresan, pero generalmente están mal. ¿Y dónde ponemos el foco en la insuficiencia cardíaca? Pues bueno, este es el algoritmo diagnóstico que propone la Sociedad Europea, que habría que poner el foco pues, sobre todo en el diagnóstico, tanto en la sospecha inicial como en la confirmación. Muy importante el eco. Hoy lo que nos centraremos sobre todo es en el tratamiento y unas pinceladas al final del seguimiento. Y siempre le damos mucha importancia al eco y a marcar la fracción de eyección, aunque hay veces que no explicamos qué es la fracción de eyección, aunque bueno, yo creo que es bastante sencillo de comprender. Es la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada latido, es decir, el volumen cuando el corazón está más lleno, que es en telediástole, menos el volumen en telesístole, que es cuando está más vacío, dividido del volumen en telediástole. Aquí sería como se calcula habitualmente en los ecos, que es mediante el método de Simpson biplano, que es trazando los puntos del endocardio para así conseguir un volumen. Esto, como parece lógico, tendrá sus limitaciones en pacientes obesos, en pacientes EPOC, y en los últimos años se están desarrollando otras técnicas, como arriba el estrés de ventrículo izquierdo, que realmente no mide la función, pero bueno, también nos da una aproximación, y lo que estamos aplicando cada vez más, incluso en Oviedo, son los métodos volumétricos de función, con sondas tridimensionales. Bueno, entonces, básicamente, teniendo en cuenta la función, podemos dividir, vamos a decir que 2 o 3 grupos. Lo que dicen las guías son 3 grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen fracción de eyección reducida, que es menor del 40, ligeramente reducida entre el 40 y el 50, y preservada, mayor del 50% y síntomas. Vamos a hacer 2 grupos, eso, preservada y reducida. En insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, típicamente se decía pues bueno, que el manejo de las comorbilidades, que si fibrilación auricular, que si mujeres mayores, que si obesidad. Aunque en los últimos años la verdad que está habiendo cada vez más novedades. Grupo farmacológico estrella, pues los ISGLT2. 2 estudios que no entraré muy en detalle, que se publicaron recientemente, pues el Emperor Preserve de empaglifocina y el Deliver de dapaglifocina, que bueno, con sus características y poblaciones, pero que ambos han demostrado disminuir reingresos por insuficiencia cardíaca y mortalidad. Pero bueno, donde hay más quizá dificultad en el manejo, donde quizá hay que saber algo más, es en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca reducida. Y aquí os traigo pues, las antiguas guías de insuficiencia cardíaca que se publicaron en el 2016, en las que bueno, destaca este es el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Lo que comentaban estas guías es que el inicio del tratamiento había que hacerlo de forma progresiva, ir añadiendo tratamientos al tratamiento previo. Empezar con un IECA, optimizar la dosis máxima, un betabloqueante, dosis máxima, espironolactona,
Y lo que abogan estas nuevas guías publicadas hace un año es fundamentalmente dos cosas, aunque es una guía muy extensa, ¿no? Pues que hay un grupo farmacológico nuevo, un grupo farmacológico en verde con indicación 1A, y luego que cambia este formato de ir añadiendo, titulando, añadiendo, a un formato más horizontal. Entonces, ¿qué dicen estas guías? Pues, como ya todos sabréis, que hay 4 grupos farmacológicos que han demostrado en ensayos clínicos aleatorizados, de hecho en más de uno, disminuir mortalidad y reingresos por insuficiencia cardíaca. O sea, que los pacientes se mueran menos y que ingresen menos. Y son los IECAS o los ARNI, betabloqueante, antagonistas de la aldosterona, y los ISGLT2, que todos los congresos hablo de ellos como los 4 fantásticos, los 4 pilares, como lo queráis llamar. Hay muchos ensayos clínicos que lo han demostrado. Esto sería pues, hasta 2020 que encontré una publicación. Y en estos ensayos clínicos lo que se iba haciendo es, pues empezaba con un tratamiento y cuando aparecía un tratamiento nuevo, pues ese tratamiento nuevo se asociaba al tratamiento anterior. Y lo que se intentaba también era intentar subir a los pacientes a la máxima dosis que toleraran. Como novedades, en los últimos años, el LAPHF es un fármaco, la dapagliflozina, que no necesita titulación, al contrario que los otros, como los IECAS o los sacubitril o valsartán. ¿Estos estudios son todos iguales? Pues quizá un estudio un poquitín distinto es el estudio Paradigm. ¿Por qué? Porque en este estudio no se añadió un nuevo fármaco al tratamiento previo, sino lo que se hizo fue comparar un tratamiento estándar, como era el IECA, con el tratamiento nuevo. Es decir, a nivel metodológico es distinto, porque es comparar uno contra uno. Y la verdad que es lo llamativo de este trabajo. Y bueno, lo que vi en la guía, pues dice que hay que poner los 4 fármacos, pero la verdad que no da ninguna recomendación clara de cómo hacerlo y no hay una evidencia establecida, por lo menos de momento. ¿Cuáles serían las ideas que hay que tener en la cabeza? Pues que hay que empezar el tratamiento tan pronto como sea posible desde que se diagnostica, reevaluar y aumentar este tratamiento cada 2-3 semanas, y es importante la idea de que es mejor tener un poco de todos los tratamientos que no la dosis máxima de uno y que nos impida iniciar otro de los tratamientos, que es un poco la idea del cambio de formato. Como objetivo, que es muy difícil de cumplir, llegar al tratamiento máximo en los 3 meses, y es muy importante lo que se dice siempre en todas las guías, pues que el equipo sea multidisciplinar, que no sea solo el cardiólogo o el internista o el geriatra incluso el que se encargue de esto, sino que sea pues parte de enfermería, parte de medicina interna, parte de atención primaria, ¿no? Y otro concepto también muy importante es que aunque el paciente tenga insuficiencia cardíaca, se le ponga un tratamiento, mejore, ese tratamiento ha de mantenerse. Aunque no hay ningún paper así que nos dé una recomendación clara, sí que hay algunos que proponen algún inicio de tratamiento concreto. Este sería uno que se publicó el año pasado, en el que propone iniciar un tratamiento con betabloqueantes y SGLT2. ¿Por qué? Porque los betabloqueantes, como ya comentó Adrián, son inotropos negativos. Sí que es verdad que el paciente puede empeorar un poco al ponerlo, pues si lo acompañamos de un SGLT2, que sabemos que tiene cierto papel diurético, pues bueno, quizá compensemos una cosa con otra. El siguiente paso que podríamos hacer a las 2 semanas es empezar un ARNI, un IECA, y posteriormente, si lo tolera, los antialdosterónicos. Y es importante también que no vale poner el tratamiento y dejar al paciente pues, que haga su vida normal, ¿no? Hay que verlo, estar pendientes y tener la tensión, frecuencia y función renal controlada. Algunas consideraciones para iniciar el tratamiento, pues de nuevo insistir, los fármacos hay que empezarlos de uno en uno o poco a poco para ver cuál no tolera. Y el ejemplo típico pues sería como cuando se empieza a dar la fruta a los niños o la comida a los niños. Este soy yo de pequeño, parece cuando empecé a comer verduras, yo creo que ahora tolero todas. Pero bueno, hay que ir probando poco a poco para saber cuál no nos sienta bien. Por ejemplo, ahora que también están muy en boga los agonistas GLP-1 orales, que son unos fármacos que sientan, pues a algunos pacientes no les sientan muy bien, pues si empezamos todo a la vez, no sabemos qué es lo que no tolera, ¿no? Pues es importante ir poco a poco. Muy importante también, como comentó Adrián, hay que tener cuidado con los betabloqueantes y la insuficiencia cardíaca aguda. El paciente puede empeorar y hay algunos pacientes con fracciones de selecciones bajas que se pueden poner realmente malos. Otro concepto importante sería que no es recomendable iniciar los ARNI o los IECAS, generalmente los ARNI sería lo ideal, con los antialdosterónicos al mismo tiempo por el tema de las alteraciones del potasio, y también insistir a los pacientes y un poco saber nosotros manejar el tratamiento diurético.
Y una cosa que quizá le dedicamos menos tiempo del que deberíamos es la educación de la enfermedad a los pacientes, que esto evitaría muchos ingresos. Un caso particular de nuevo sería el sacubitril valsartán. En el estudio que comenté previamente, comparado con el tratamiento ideal, que sería el IECA, consiguió disminuir la mortalidad y reingresos por insuficiencia cardíaca un 20%. Y es importante que eran pacientes con IECAs. Sin embargo, lo que llama la atención de estas últimas guías es que, aunque es un fármaco que es ampliamente extendido y que en la práctica clínica lo usamos pues, prácticamente en todos los pacientes ya de mano, la recomendación que le da aquí es 1B frente al 1A del resto, aunque tenga pues, varios ensayos clínicos. No obstante, también una idea que quería transmitir es que cada vez lo estamos poniendo más de mano, tanto en diagnóstico en hospitalario como en consultas. Y alguna consideración sobre el sacubitril valsartán es esta, que es quizá la más importante, es que si un paciente ya está tomando un IECA previamente, hay que esperar 36 horas para empezar el sacubitril valsartán y insistir sobre mucho a los pacientes en los informes, que lo tomen pues, la primera dosis mañana por la noche para evitar el riesgo asociado que tiene angioedema. Y luego también importante que si un paciente ya está tomando IECAs o ARA2, pues se puede empezar una dosis un poquitín más alta que la normal. Aquí está a la izquierda, que son las recomendaciones americanas, pues si el paciente está tomando un IECA o un ARA2 a dosis alta, se puede empezar con la dosis media de sacubitril valsartán, mientras que si es un paciente naïf o con una enfermedad renal crónica o que toma una dosis baja de IECA, pues podemos o debemos empezar con la dosis baja, que es cada 12 horas. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos con lo que llamamos la titulación? Que es pues, ver el paciente, intentar subir la dosis de los fármacos hasta la máxima que tolere. Pues los problemas son en la función renal, la tensión y la frecuencia cardíaca, aunque solo se afecta por los betabloqueantes en principio. El riñón nos preocupa bastante generalmente y se asocia un peor pronóstico. Cuando empeora la función renal, el paciente generalmente tiende a ir peor y aparte la insuficiencia cardíaca es un predictor de que la función renal empeore. Y una cosa que pasa siempre que empezamos un tratamiento frente a insuficiencia cardíaca que bloquea el sistema renina-angiotensina y aldosterona es que se produce un empeoramiento de la función renal prácticamente a todos, a no ser que tengan una función renal muy buena, gente muy joven, siempre sube la creatinina o sea, baja el filtrado un 20%, puede aumentar hasta un 50% la creatinina. Es muy importante también, pues eso, siempre que aumentemos el tratamiento, reevaluar la función renal y el potasio. Aunque no lo especifico en las diapositivas, en este artículo se comenta que hay algún fármaco, sobre todo en pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica, que disminuye la progresión de la nefropatía, como son sacubitril valsartán y los ISGLT2. ¿Y cuándo nos tenemos que preocupar? Siempre que sube 0,3 la creatinina o le sube un poquitín el filtrado, hay que quitar el tratamiento o mandarlo a urgencias. Pues bueno, en principio hay que ir cautos. Si aumenta la creatinina más de un 100%, aumenta el potasio más de 5,5, en el momento que estamos situando al paciente, lo que podemos hacer es volver a la dosis previa, la dosis que sabemos que es segura y que el paciente tolera. Sin embargo, si vemos que tiene un aumento muy llamativo de la creatinina, con unos niveles de potasio muy altos que pueden ser pues incluso letales, lo que habría que hacer ya pues, es avisar y suspender el tratamiento. Pero aparte hay que educar al paciente, tiene que saber sobre lo que estamos haciendo y evitar fármacos nefrotóxicos, ajustar el resto de fármacos a la función renal, pues típico antibióticos, antidiabéticos como la metformina, evitar la deshidratación, aunque en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tenemos el hándicap claro, pacientes que tienen mucha disfunción ventricular no pueden beber 1,5 litros de agua al día, quizá. Entonces, bueno, asegurar que beban al menos 1 litro, que estén bien hidratados. También hay que tener cuidado con las dietas del potasio y el exceso de sal en las comidas. Y en la medida de lo posible, siempre que el paciente lo pueda tolerar, pues disminuir los diuréticos. Y la tensión arterial, pues es otro problema, porque todos los fármacos que damos para el corazón, para la insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, baja la tensión, a excepción de los ISGLT2, que podemos decir que son las que menos la bajan. Entonces, más que guiarnos por el número, los que nos tenemos que guiar es por las consecuencias. Es decir, si el paciente tiene 90, 100 de sistólica, pero dice que se encuentra bien, que no tiene síntomas, pues podemos estar más o menos tranquilos. En caso de que tenga síntomas, ortostatismo muy marcado o que le empeore la función renal, pues hombre, ahí sí que hay que tomar alguna medida. Y de nuevo, alguna medida general, los pacientes tienen que saber que pueden tener la tensión baja, tienen que saber que tienen que anotar la tensión en su casa y que hay que evitar fármacos
que no le van a mejorar el pronóstico, como los calciantagonistas o los nitratos, si no los necesitan, claro. Y también, de nuevo, disminuir los diuréticos siempre que no haya congestión. Y esto es un concepto que cada vez está más en boga, sobre todo por los SGLT2, ¿no? Que ya tienen cierto papel diurético, como comenté previamente. Y voy a poner para finalizar un ejemplo de un paciente que perfectamente podría estar en fibrilación auricular. Sería un varón de 63 años que consulta al servicio de urgencias, hipertenso previo, y que, bueno, parece que debuta con una insuficiencia cardíaca leve, con fibrilación auricular. Se le pone algo de tratamiento en urgencias y, como no está muy congestiva, bueno, se atreven también a poner beta-bloqueante y parece que también le ponen empagliflozina. Realmente, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo con las últimas publicaciones, los SGLT2 se podrían prácticamente empezar en cualquier espectro de insuficiencia cardíaca, que eso también es un concepto que, aunque todavía no están guías, porque los artículos son recientes, sí que es algo que podemos ir haciendo, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces este paciente que llega a la consulta y dice que está mejor que cuando fue a urgencias, pero que sigue con disnea, sigue fatigándose con los esfuerzos. La tensión que le tomamos es, bueno, normal, 130/80 y 70 pulsaciones. Entonces, bueno, lo que hacemos en esa primera consulta pues puede pasar por educar al paciente, explicar, porque, bueno, perdón que no lo comenté antes, llega a la consulta con el eco, que tiene disfunción ventricular con una FEBI del 35%, o sea, fracción de eyección reducida. Educarle sobre, lo que hacemos es educarle un poco de su enfermedad, que tiene el corazón débil, pues bueno, que tiene que pesarse a diario, que tiene que comprar un tensiómetro, que los hay hasta por 15-20 euros, aportar la tensión todos los días, aportar el peso. Y con medidas farmacológicas, pues bueno, realmente está bastante bien tratado. Está con un ARA2, con un beta-bloqueante, con un SGLT2, pero bueno, hemos visto que el sacubitril/valsartán disminuye mortalidad e ingresos, ¿no? Pues como está con un ARA2 a dosis baja, nos atrevemos a cambiarle directamente por sacubitril/valsartán a dosis baja y le decimos que la furosemida, que no hace falta tomarla siempre, que si él está bien y que no se fatiga en la cama, no le hinchan las piernas, que puede suspenderla. Bueno, pues hacemos esto y lo vemos en 2 semanas. El paciente dice que, bueno, que está parecido, nos trae el peso de toda la semana, el peso no ha aumentado y parece que está eubolémico porque no, bueno, en la cama se encuentra bien, no tiene edemas, no tiene distensión abdominal, ha bajado un poco la tensión, pero sigue con frecuencias cardíacas en torno a 70. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues bueno, el siguiente paso que podríamos empezar es un tratamiento de dosis bajas como la espironolactona. Y en este caso, como metemos un tratamiento nuevo, pues sí que sería recomendable hacer una analítica a las 2 semanas. Pues bueno, vuelve el paciente a las 2 semanas y dice que está, pues ya ha pasado un mes del diagnóstico, como un poquitín mejor, pero ya la tensión la tiene en 160, sigue con 70 pulsaciones y ahora nos planteamos qué hacer ahora, ¿no? Le subimos la dosis del sacubitril/valsartán, le aumentamos el beta-bloqueante, ponemos ivabradina. Bueno, si suponemos que tiene fibrilación auricular, la ivabradina no haría lugar en este paciente, ¿no? Pero bueno, quizá en este paciente, si nos dice que está un poco mejor y tiene estas tensiones y esa frecuencia, aunque la función, y luego arriba la función renal, que ya subió un poco, tiene el potasio de 5,1, probablemente este paciente no sería para tocar mucho más, sería para dejarlo estar un poco. ¿Qué hacemos cuando el paciente llega a un punto donde no podemos optimizar más el tratamiento? Pues establecemos lo que se llama el fin de la titulación. Y lo que hay que hacer es reevaluar al paciente, bueno, si está malo cada menos, pero si no, a los 3 o los 6 meses, teniendo en cuenta y plantear distintas opciones, pero teniendo en cuenta una serie de condiciones, ¿no? Sobre todo de la edad, pues sobre todo pensando en terapias más avanzadas, ¿no? Como, bueno, trasplante, que hay pacientes estos que se trasplantan, o otras terapias. Y es muy importante, que no insistimos en la sesión, pero es muy importante establecer la etiología de la insuficiencia cardíaca y de la disfunción ventricular, porque en función de la etiología tiene más o menos recomendación para los desfibriladores. Y también es muy importante en este aspecto el electro, de nuevo, como la morfología y la anchura del QRS. Pero bueno, básicamente poner un tratamiento, intentar llevarlo a la dosis más alta, reevaluarlo a los 3 y 6 meses y, pues una vez ahí, pues plantear las distintas opciones que pueda tener. Y como mensajes para llevarse a casa, pues de nuevo insistir en que la insuficiencia cardíaca es un equilibrio inestable entre cosas a favor como el tratamiento y cosas en contra de los posibles desencadenantes, que hay que poner los tratamientos de acuerdo con la fracción de eyección,
que en proporción de inyección reducida hay 4 fármacos que disminuyen mortalidad y reingresos por insuficiencia cardíaca, que hay que empezarlos pronto, aunque sea dosis bajas, y que hay que perder el miedo a aumentar la dosis. De hecho, cuantas dosis más altas tengan, mejor. Y hasta ahí. Gracias. Sí que hay gente, sí. ¿Visto? Y en tiempo adecuado. Bueno, gracias por ajustaros todos al tiempo. La verdad es que ha sido justo. Ha sido 1 hora y 1 hora clavada. Estamos aquí. Antes de comentaros, que seguro Juan Carlos y yo tenemos algunas preguntas, siempre hay que preguntar a la audiencia si tienen alguna idea, pregunta, sugerencia, duda. Es el momento, ¿eh? Estáis ante gente que sabe mucho de esto. Bueno, será que hay que calentarse un poco. Bueno, arranco yo, Juan Carlos. A ver, empezamos por el principio, por el diagnóstico. Una cosita. Vamos con los clásicos, la digosina. ¿Me tengo que asustar, entre comillas, por los cambios electrocardiográficos de la cubeta digitálica? Antes que has puesto había una con bastante descenso. ¿O tengo que hacer algo más? Quiero decir, con una cubeta digitálica, ¿tengo que hacer alguna medida añadida? Un electro rutinario de control. Paciente clásico, beta bloqueado con más digosina. Si yo hago un electro, tengo una cubeta digitálica, ¿alguna medida? Hombre, a ver, la verdad es que afortunadamente cada vez usamos menos digosina, y tú lo sabes. Es que yo no me acuerdo la última vez que puse digosina y veo muchos pacientes en fibrilación auricular. Aunque sí que hay algunos que tengo que asociar al beta bloqueante y... Bueno, ¿qué haría yo? Pues primero, si de repente encuentro ese electro, bueno, tengo que hacer alguna cosa más, sí. No es normal que aparezca, la vemos muy pocas veces y generalmente nos dice que el paciente probablemente esté sobredosificado de digosina. Le haríamos unos niveles de digosinemia, aunque no valen para mucho, porque puede tener una intoxicación digitálica con niveles de digosina normal, pero bueno. Y le haríamos unos iones para ver, es muy importante, sabéis que la hipopotasemia, la hiperpotasemia en estos pacientes también pueden condicionar alteraciones y no apetece tener esta... Sí que insistiría un poco más en la clínica, le haría una analítica un poquitín más fina, si no la tiene hecha de, insisto, función renal, iones, potasio, y sí que le bajaría no me apetece tener ese electro. Me ofende. Juan Carlos. Sí, bueno, coincido contigo. Sobre todo, a mí me llama poderosamente la atención si hay una intoxicación digitálica, la clínica. Yo creo que es la que verdaderamente va a marcar el devenir del paciente, porque si tiene una clínica muy florida, náuseas, vómitos y persona mayor, yo creo que te va a abocar directamente casi a urgencias, de una forma que podamos lavar esa digosina y el paciente vuelva a estar en una situación más o menos estable de cara a ir quitando progresivamente esa digosina y poner otro tipo de tratamientos. Yo creo que es la clínica la que marca el tema de la cubeta digitálica y de la intoxicación digitálica. Bueno, pasamos de los clásicos a lo nuevo. Sigo contigo, ¿vale? Es que donde confianza con Vale. muchos años. ¿Puede hacer un diagnóstico nuevo? Es el típico paciente, mujer, hombre, me da igual, que llega porque cuando se toma el tensiómetro, aquello le pito. Y yo no digo nada, todos los que nos están llegando por los smartwatch, que es que me dice que esto me está pitando, que tengo arritmia. ¿Cuál es el posicionamiento actual en cuanto a diagnóstico de fibrilación auricular o de arritmia con esto? Porque esto imagino que bueno, a mí me llega, nos llegarán a todos. Yo hoy tengo consulta y me pasó hoy mismo. Me llamó además compañero nuestro jubilado, estaba en Madrid viendo al hijo, me llamó y me mandó, dice, oye Mabel, que yo estoy bien, y me marca el electro, me marca tal, y me mandó el trazado y efectivamente estaba en fibrilación auricular. Ya estaba anticoagulado, ya tenía antecedentes de fibra paroxística, pero sí. Y ahora es lo que dice, tiene una recomendación,
por encima de los 60 años, la Sociedad Española de Cardiología recomienda tomarse el pulso 2 veces al día. A mí me parece un pelín exagerado despertar y decir, espera, mientras me preparo el desayuno me tomo el pulso 30 segundos. O sea, me parece quizá demasiado. Pero bueno, si notas que en cualquier momento sí que hay que darles cada vez más valor. Estos dispositivos nos están ayudando mucho pues, a captar arritmias paroxísticas que a veces y cada vez los trazados son más creíbles. No sé si vosotros tenéis esa misma opinión, pero yo la verdad es que cuando me lo documentaron y me fueron enseñando, pues sí que se ajustaban a cambios reales. Sí, yo creo que va a cambiar mucho y nos va a mejorar el porcentaje de pacientes que diagnosticamos precozmente. ¿Cuántas veces nos vienen a la consulta y tenemos sospecha de tal no documentada? Te dicen, no, es que mire, yo tenía 120 pulsaciones, notaba el pulso irregular y cuando llegué a urgencias ya me había pasado. Y entonces no tenemos argumento para anticoagular ni para diagnosticar. Y ahora, con estos dispositivos nuevos, yo sí hago caso. Sí hago caso al tensiómetro, sí hago caso a... Lo cierto es que la FDA ahora mismo ha aprobado el diagnóstico por algunos dispositivos concretos. No quiero hacer publicidad, pero Apple Watch es uno de ellos, Cardia. Y recordar que necesito 30 segundos. Si es menos de 30 segundos, no es FA. ¿Vale? Fundamental. Claro. No vale 10 segundos, no. Puede ser FA de 10 segundos, pero si es menos de 30 segundos, no es criterio diagnóstico a la hora de anticoagular. Pero sí que es verdad que estoy contigo que cada vez más... Cada vez más. Tampoco me vale la alerta del dispositivo, entre comillas, pero es que el trazado ahora es buenísimo. Que tengo arritmia. O sea, yo es que cuando me lo mandó, me hizo una captura y me lo mandó por WhatsApp, es que el trazado era buenísimo. Digo, sí, estás en FA, ven el martes, y efectivamente le hizo un electro de 12 derivaciones y seguía en FA. También nos vale para las taquicardias intranodales. Que cuántas... Oye, es que me dio y nunca me la pilla. Pues estos dispositivos también cada vez más. Lo de los 30 segundos, como todas las cosas que se llegan a algo por consenso de expertos, cuando el paciente te cuenta la clínica tan marcada y a lo mejor en algún momento le pasó durante 2 horas y tú solo le pillaste 20 segundos, pues a veces tienes que levantar un poco la mano y decir, bueno, pues no vamos a ser más papistas que el Papa porque el beneficio que tiene este paciente de una anticoagulación es muy alta. Otra cosa es que tenga 8 extrasístoles y lo tengas que anticoagular, ¿no? Pero bueno, siempre hay extremos. Pero creo que sí, que es un avance y que cada vez vamos a interiorizar más esos diagnósticos por estos métodos. Sí, la calidad de los trazados es muy buena. Bueno, de uno de ellos que puedes hacer un electro de 3 derivaciones, es imprimirlo, vamos. Sí, si conocéis el Cardia es un dispositivo que es así, que tú pones los 2 dedos, y si pones esos 2 dedos tienes una única derivación, pero si te apoyas aquí, como estoy yo ahora, hago 3 derivaciones, por lo tanto tienes más posibilidades de tener 3 derivaciones para ver mejor el QRS. Mira, ahí, enséñalo, eso es Cardia. Mira, ahí tenemos un médico moderno. Dani, tienes todos los dispositivos del mundo mundial, es alucinante. Es alucinante, el doctor Moro. ¿Está aprobado por la FDA para...? Eso es. Sí, está aprobado. Sí. Es la tercera evolución. Y este hace una sola derivación así. Si me toco el toque izquierdo, 6 derivaciones. Y si le pones a un específico código, pues puedes poner 3 códigos si quieres, que no te lo para demostrarlo es digno. Claro, esto lo puedo poner para 30 segundos, cada minuto, y le mando WhatsApp a quien sea y está el electro perfecto. Cuesta 200 euros. Cardia, 6 Cardia, con K. Cardia, en Amazon. No eres accionista, no tengo ningún conflicto de intereses, Dani, cero, ¿no? Solo aumentaros la consulta. A ver, seguro que alguna preguntita hay, y que nos empezamos a calentar. Nada, bueno, yo quiero hacerle un comentario a Adrián. Como buena cardióloga, soy una gran amante de los betabloqueantes, gran amante de las betabloqueantes. Y no puedo, el concepto de que el betabloqueante no disminuye la insuficiencia cardíaca, es que tengo grabado en sangre que la disminuye. Y eso quería saber vuestra opinión, porque cuando me encontré el artículo... No, es que mi opinión es, me da igual lo que diga ese artículo, hay millones de artículos que dicen otra cosa. Sí. En insuficiencia cardíaca está claro que el bloqueo neurohormonal, el betabloqueante, el NNT, pues era mucho más bajo que incluso el IECA y que realmente el papel del betabloqueante,
bien es cierto que aunque nos parezca paradójico y que a todos queremos tener un paciente en fibrilación auricular con una respuesta controlada, nunca ningún estudio demostró que ningún fármaco antiarrítmico en estrategia de control de ritmo, ni bajar la frecuencia entre 110, por debajo de 110, no disminuía la mortalidad. ¿Qué ocurre? Que el betabloqueante mejora el pronóstico de los pacientes nuestros y la fibrilación auricular dentro del contexto de las cardiopatías porque bloquea el sistema nervioso, disminuye el riesgo de arritmias ventriculares, mejora el remodelado ventricular izquierdo, que independientemente de que en esa estrategia, que el control exquisito de frecuencia cardíaca no sea todo lo esperado, el betabloqueante para mí es un fármaco de primera línea en el manejo del paciente en fibrilación auricular. Sí, yo también opino que ese artículo de la cocina ahí tenía que estar muy rara hecho. Exactamente. Creo que eso ha salido, claro, no ha calado. Pero ni caló, ni cambió guías, todo lo contrario. El betabloqueante es un fármaco de primerísima línea en la estrategia. Es más, muchos fármacos antiarrítmicos que usamos en la no cardiopatía estructural, como los bloqueadores del grupo 1C, necesitan ir con betabloqueante asociado para evitar el flúter 1C. O sea, el betabloqueante es el tratamiento de primera línea en el manejo tanto de estrategia de control de ritmo como estrategia de control de frecuencia. Sí, por eso yo cuando lo revisé y tal me llamó la atención que incluso en el up-to-date, o sea, lo puedes leer, entonces lo cual me quedé, digo, ¿no? Con esa evidencia que tiene, ¿cómo puedo poner el up-to-date eso? Dije, no, yo tengo que leerme este artículo de arriba a abajo, me leí el artículo, me leí las cartas y bueno, se ve que hay ahí mucha controversia que yo no sabía absolutamente nada, porque claro, no sé si estáis siguiendo el tema, estamos hablando de pacientes con ICE, con fe deprimida, el valor añadido del betabloqueante es incuestionable. Incuestionable. Esto no cabe ninguno. Aquí lo que es un análisis post-hoc, donde se ve la diferencia del valor añadido en pacientes en sinusal frente a FA. En sinusal sigue siendo lo que ya sabíamos, en FA se cuelga, parece que ahí no... Y eso es una realidad, eso se ha publicado, junto con las limitaciones de los análisis post-hoc, como dices tú, la cocina claro, y tal. Yo creo que va más por ahí el tiro, pero bueno, no sé. A mí como cardiólogo a lo mejor lo que me ha hecho pensar es que a lo mejor no tengo que dar tanta dosis, tampoco freno tanto la Yo creo que ahí está el truco, yo creo que, ¿no? Que a lo mejor es Sí. eso que no se valoran bien las dosis en los ensayos, igual hay que ver un poco hasta dónde tenemos que llegar, no siempre es poner, a lo mejor, bueno. Sí. No sé, me llamó la atención y dije, yo tengo que poner esto aquí y ver qué pasa. A ver, y que está claro que la caída en fibrilación auricular disminuye el gasto cardíaco. Entonces, la forma de compensación del corazón que tiene es aumentar la frecuencia cardíaca. Con lo cual, un paciente en fibrilación auricular tiene que estar más rápido, más que un paciente en ritmo sinusal. Y de hecho lo vemos, cuando el paciente recupera ritmo sinusal queda 60 y en FA está 80-90 porque necesita esa frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. O sea, es bueno que el paciente esté un poco más rápido. Yo no quiero un paciente en fibrilación auricular a 60, porque ese paciente desde el punto de vista hemodinámico no está bien. Entonces, hay que interpretar un poco y es muy difícil, o sea, es como nosotros que el balón de contrapulsación nunca mejoró la mortalidad, pero es que todos ponemos balón de contrapulsación, ¿por qué? Porque nosotros vemos objetivamente que baja la presión diastólica, que independientemente de lo que diga el estudio, o sea, porque es muy difícil a veces en un saco de pacientes tan heterogéneo conseguir realmente disminución de mortalidad, porque además la mortalidad tampoco es muy alta, entonces tendríamos que tener una muestra enorme y ahí hay un juego estadístico que nos hace sacar conclusiones que no nos tienen que modificar nuestra práctica habitual. El betabloqueante es un fármaco de primera línea, indiscutible en insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y fracción de eyección reducida y también como control de frecuencia cardíaca y asociado a otros antiarrítmicos en control del ritmo en FA pura. Esa es mi opinión, no sé lo que opináis vosotros. Sí. Yo, de hecho, además, en las guías que este metaanálisis se cita, se comenta en un párrafo pequeño y luego no cambia la recomendación, que pone 1A a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y luego, para control de frecuencias que se dan a todos los pacientes prácticamente con fibrilación auricular. De hecho, bueno, es otro tema, ¿no? Pero en el Imperial Reduce, que quizá Chechu sepa un poquitín más, había una tasa de tratamiento, en el PRESERVE, perdón, había una tasa de tratamiento betabloqueante en pacientes en teoría con fracción de eyección preservada altísima. Bueno, una de las teorías decían era que probablemente los pacientes que hubiera una alta tasa de pacientes con fibrilación auricular, que es un tratamiento que está
Sí. ampliamente usado. Es que en la preservada, es que no hay prácticamente casi ninguna cardiopatía donde el betabloqueante no ejerza un papel beneficioso. Es que Sí, tú tienes quizá una cardiopatía isquémica, es que nos engloba a tantos pacientes. El beneficio está dentro de la función preservada, la cardiopatía hipertensiva, el manejo de la hipertensión, el manejo de las arritmias, el manejo de la fiebre. O sea, es que el papel del betabloqueante es fundamental en nuestros pacientes. Sí, quizá como detalle, como comentaste antes en Electro, para no ponerlo en el Wolff Parkinson White, por el que bueno, aumenta el periodo refractario y quizá no es un caso concreto donde no ponerlo, ¿no? Pero bueno, tampoco... Es que en el Wolff Parkinson White no hay que poner ningún tratamiento, Claro, hay que hacer una ablación. Incluso mayor. en la taquicardia, en la fibrilación auricular preexcitada, nunca hay que poner amiodarona ni ningún fármaco porque se sabe que aumenta mucho el riesgo de fibrilación ventricular. En estos pacientes hay que darles un choque. Si tienen una arritmia, quitarles la preexcitación con un estudio electrofisiológico. Pero efectivamente, comparto esa opinión. El betabloqueante y todos... Claro, si bloqueo el nodo AV, facilito que todo el impulso pase por la vía accesoria y que la frecuencia cardíaca sea mucho mayor, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, yo de la mesa creo que soy el único que no soy hospitalario. Entonces, creo que represento a gran parte de la población que está en el otro lado. Y voy a hacer de abogado del diablo, Antonio. Perfecto. Ya sabes que esto se me da muy bien. Entonces, tú has comentado una cuestión que es los principales problemas que tiene poner los Cuatro Fantásticos. Has hablado pues, de la función renal, has hablado de la presión arterial, has hablado de la frecuencia cardíaca, y yo creo que no es ninguno de esos el principal problema que tenemos. En atención primaria, ¿eh? Voy a dedicarme ahora a médico de pueblo. El principal problema que tengo es que cuando tengo al fulano o la fulana de frente, le voy a decir, bueno, pues te voy a poner para que mejores tu supervivencia, porque te va a mejorar la mortalidad. Yo no hablo así, pero bueno. Y encima te va a hacer no ingresar al hospital, que tú desde Quirós no quieres ir a Luca, te voy a poner 4 fármacos. Y entonces es cuando te dice el órdago. Ni de coña. Yo eso también lo veo porque... Claro, la cuestión es 4 fármacos. Sí. Yo esa parte también la veo porque como Adrián también trabajo en Cangas de Narcea y es una población que, bueno, hay que camelárselos realmente. Hay que pues, hacerles ver que lo que toman es importante y sobre todo hacerles ver que van a mejorar. Y de hecho muchos pacientes mejoran, pero es un hándicap, sí. Sobre todo con población mayor, población rural. Y luego otro tema es, bueno, si estamos hablando de gente jubilada quizá no es tanto problema, pero gente joven, pues también el hándicap económico, porque son fármacos caros. Pues son fármacos caros. Pero yo, a lo mejor es el momento de plantearme lo que está tomando la polifarmacia. Todos sabemos que estamos tomando polifármacos que se ponen y quedan colgados de la receta electrónica y el tiempo nos devora y a veces no chequeamos nuestra receta electrónica y hay fármacos que están ahí pero que pueden desaparecer. O sea, yo, ya veis que llevo años, las canas lo dicen, yo he visto paciente diabético de insulina y metformina, ese mismo paciente diabético ahora lo llevo y ya no tomo insulina. Y ahora estoy viendo pacientes con insuficiencia cardíaca y FI preservada que antes estaban con un IECA y un diurético, pues ahora muchos de ellos ya no toman diuréticos porque los tengo bien tratados con el tratamiento de fondo, porque son 4 vías neurohormonales que hay que tratar. Por tanto, ese concepto de la polifarmacia está ahí. Quiero decir, ¿diurético me hace falta? Pues no necesariamente. Yo no digo nada de un nitrato, de un alodipino, de un hierro oral, que hay que ver lo que de verdad aporta, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y una cosa sí que voy a hacer también de abogado del diablo. Yo creo que ahí está el valor del médico de familia, yo creo. O sea, realmente pasa muy a menudo que si yo desde la consulta le digo tienes que tomarte 4 fármacos, se toma. Pero en cambio al revés no. Y yo creo que ahí está, en vez de ese, yo creo que es el paciente y tú el que tienes que tener una conexión, que él sepa que si esos 4 fármacos tú se los mandas como médico de primaria, hay que tomarlos. O sea, yo creo que eso al final, ¿no? Yo creo que con el tiempo, yo creo que es a priori parece que es mucho más fácil que tú les convenzcas a que yo, que les veo de Pascuas en Ramos, por decirlo de alguna forma, pero, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí está tiene razón, porque, a ver, nosotros, claro, yo veo al paciente siempre muy malo. Entonces lo veo en el hospital cuando el paciente ya tuvo un episodio de insuficiencia cardíaca o cuando él me lo manda porque ya se desbordó. Entonces, lo que diga el especialista
que es un Pero absurdo. eso está bien, es lo que no nos está tenemos que bien, plantear. está claro. Pero para ellos el tratamiento hospitalario es como un tratamiento que es intocable, por desgracia. Y es así, es una realidad que vemos y que da mucha pena, porque muchas veces vosotros, si yo pongo un tratamiento y el paciente está por los suelos y le produce una insuficiencia renal, el médico de atención primaria me tiene que apoyar en cuanto a subir o bajar dosis, o a lo mejor empiezo por una dosis pequeñita y el paciente está con una tensión tolerable, y a mí eso me encanta. Cuando el médico de atención primaria me cambia el tratamiento y me dice, no, Mabel, te subí la dosis porque realmente... Es que me encanta, o sea, me encanta porque considero que realmente está haciendo su trabajo. Pero también, claro, el paciente que está relativamente bien va a la consulta de atención primaria y de repente le cascas 4 fármacos, hola, o sea, te cuesta un pelín. Yo siempre les digo que esto, les pongo este ejemplo. Digo, mire, esto es como el plazo fijo. Es como el dinero a plazo fijo. Aunque usted no note, porque no lo tiene en la cuenta corriente, eso va mejorando, y luego a medio o largo plazo va a notar una gran mejoría. No es inmediato. Tú no das una torasemida y plas, orinas 2 litros y estás mejor. No. Entonces, a veces, bueno, te lleva un pelín de tiempo, lo que decía Antonio, para mí importantísimo, la educación. Y el dedicarles un pelín de tiempo, que a veces no lo tenemos, porque tenemos 25 en la consulta, y el papel de la enfermería, por ejemplo, nosotros, una de nuestras grandes conquistas en la consulta de insuficiencia cardíaca avanzada es el papel de la enfermera, que te quita un porrón de trabajo, que habla mucho con el paciente, con la familia, que los obliga a pesarse, que les quita el diurético, lo que decía Checho, es que hay gente que está seco como la mojama y está tomando 2 Seguri, pero ¿para qué? Si ahora ya con los fármacos actuales no necesitas ese tratamiento. Entonces, bueno, todos juntos tenemos que... entre comillas, ese miedo que yo siempre he palpado a tocar esa medicación hospitalaria y desde atención primaria? Es que es una cosa que yo no acabo de entender. Quiero decir, no, pero ya entre profesionales, quiero decir. Sí, completamente de acuerdo. O no, a mí me gusta preguntar, que me lo cambie. El otro día, no sé, se lo oí y lo repetí, ya lo he repetido 2 veces o 3, porque se lo dijo Juan antes, imagino que será verdad, ¿no? Que el 76% de las ventas de sacubitril o valsartán es con la dosis más baja, la de 24 o 26. No tocamos los fármacos. Quedan aquí y no subimos, sabiendo que si yo subo, mejoro. Generalmente mejora, hay que buscar el momento. Quiere decir, vale, si estás con 24 26, 1 y 1, pues puedes empezar 1-0-2. Sin tocar la receta electrónica, 1-0-2, a ver qué tal va. Y si va bien, 2-0-2. Hombre, como quiero que me lo siga tomando, no le voy a dar 2 y 2. Voy a reducir el fármaco para ser el 49-51. No tiene mucho no tiene mucho misterio, ¿no? Quiero decir, pero es una realidad, ¿no? Por lo menos yo la sensación que yo falco, ¿no? Sí, sobre todo el comentar, ¿no? Lo de, no, es que me ha dicho el médico de cabecera que ya ahora cuando venga el especialista que me ajuste el tratamiento, ¿no? Yo creo que ahí ya perdís un poquito la batalla, ¿no? De la confianza, refiero luego cuando tengas que poner los fármacos, ¿no? Eso, por ejemplo. Como dice Mabel, en la consulta es verdad que es una consulta muy específica, pero eso lo hace la enfermería. Sí. Eso es una labor de 4 parámetros, como los ha contado. Repítelo, Antonio, por favor. Los parámetros a valorar en la titulación. ¿Qué 4 cosas, o 3 o 5, hay que fijarse? Función renal, creatinina, potasio, tensión y frecuencia cardíaca, sobre todo. Sí, no tiene mucho misterio, la verdad. No tiene. Bueno, bien es cierto que yo creo que, a ver, y voy a romper una lanza, está mejorando muchas cosas, porque ¿cuánto nos costó el colesterol en los posinfartos? Que no bajaran las dosis altas de estatina, que no se asustaran porque tuvieran un LDL de 30, que a veces digo, ay madre, por Dios, no, es que ya me dijo que lo tenía bajísimo, que esto era... Entonces yo creo que vosotros, a ver, porque... Claro, nosotros vemos la insuficiencia cardíaca, la patología cardiológica y queremos que nos sigáis y que nos ajustéis la dosis y que el paciente... Pero claro, yo también entiendo que el digestólogo quiere eso y que el urólogo quiere eso y que el neurólogo quiere eso y que el médico de atención primaria tampoco tiene todos los conocimientos. De ahí la importancia de lo que estáis haciendo, ¿no? De unir y del tiempo, de unir un poco los conocimientos y de llegar a ciertas cosas que son muy importantes. Y vais muy por detrás. Nosotros nos lanzamos y os cuesta, o sea, meter el ISGLT2 os costó un triunfo, el sacubitril o valsartán os costó un triunfo, el beta bloqueante, vamos, poner beta bloqueante era como... Entonces,
A ver, yo tengo esperanza de que entre todos, y que desde luego pues que no se puede meter a todos en el mismo saco, hay gente que es mucho más activa, más proactiva, y que realmente eso se nota y lo notamos nosotros. Desde aquí, como especialistas, os queremos decir lo que dice Chechu: cambiarnos la medicación, titular, que eso, saber 4 cosas, sobre todo lo que puede cambiar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Que esto sí que tiene un impacto en vida y en reingresos por insuficiencia cardíaca. Hombre, uno de los principales miedos, yo me acuerdo de la charla que tuvimos, Julio, tú y yo, hace escasamente un año. Tiene un año, sí. Uno de los miedos y de las preguntas que yo le hacía a Julio Casares, que desde aquí le mando un saludo, era, vale, yo soy médico de atención primaria, sospecho clínicamente una insuficiencia cardíaca, no tengo la FEBI, no tengo la función ventricular, ¿empiezo con fármacos? Y claro, él me decía, yo ya sé que sí, pero claro, si no tienes la función ventricular, bueno, ahora, a día de hoy, yo tengo más confianza, más seguridad, por los estudios recientes, que sí, que debo de empezar si tengo la sospecha clara de una insuficiencia cardíaca. Muy, a lo mejor no empezar con sacubitril o valsartán. Por ejemplo, tú tienes una placa en insuficiencia cardíaca izquierda, tienes un NT-proBNP, ves una función renal normal, ves un electro que está pues, con una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hasta que te lo veamos nosotros y le hagamos la eco, pues puedes empezar con un IECARA-2, un beta bloqueante, un ISGLT2 y quedas como un rey moro. Y luego nosotros, cuando veamos el eco y veamos que tiene una disfunción ventricular severa, pues haremos el cambio y le pondremos el sacubitril o valsartán y le pondremos la prerenona, y los 4 magníficos los conseguiremos introducir cuando tengamos un diagnóstico. Pero hay muchas cosas que ya podéis ir adelantando. Completamente. Sin miedo ninguno. Cuando en su exposición Antonio dijo, mira, empieza con un beta bloqueante y con ISGLT2, yo ya como vi qué es lo que hago, digo, va. Esa es la situación habitual. Paciente con diagnóstico de nuevo clínico, Adrián, y te lo pregunto a ti, diagnóstico clínico de nuevo de IC por exploración, y FA de nuevo, pero no precisa ir a urgencias. ¿Cuál es tu checklist? ¿Qué haces tú? Que entiendo que no tienes un ecocardioscopio a la mano como lo tengo yo. ¿Qué haces tú? Pues lo que solemos hacer, me refiero, o sea, pero desde urgencias, ¿no? Te llaman. O sea, tú ponte en la consulta. Ponte quién es este señor, y que tienes las medidas que tienes. Tienes un electro, tienes tus manos, tu sabiduría y tu fonendoscopio. Y tienes un diagnóstico claro de insuficiencia cardíaca de nuevo, de hace 3 meses, 2 meses, fatiga, y ves el electro y está en FA. Pues un poco lo que dijo Mabel. Empiezo con ISGLT2, beta bloqueante, y bueno, espero a que hagan las pruebas porque entiendo que está estable. O sea, tampoco hay que correr, ¿no? Al final luego hemos visto que vamos 1 a 1 tranquilamente, sin prisa, ¿no? ¿Con el tema de la anticoagulación? ¿El qué, perdón? Con el tema de la anticoagulación, tú ya sé que puedes prescribir directamente un anticoagulante directo, sí, y sé que lo vas a hacer. Es que pero ahí está ellos no pueden. Ese es el tema que quería abrir también ahora, ¿no? Que yo me formé en León. Sí. Y en León no había este problema que yo me encontré aquí, que fue increíble, lo de que desde médico de atención primaria una cosa tan simple como, joder, le estamos pidiendo que reconozcan una FA y que la traten, pero luego no podemos dejarles que escojan el fármaco, o sea, solo se lo centramos a uno. No. Entonces eso yo me chocó mucho, porque claramente yo anticoagulación y sé que voy a escoger, entonces claro, pero ellos no tienen opción de escoger, o sea, es que no pueden. No es que lo digan escoger, es que no pueden. De hecho, eso lo que acaba derivando, y muchas veces lo noto, es que lo que acaban haciendo es ponerle heparina y lo envían a hematología. O lo un cual antiagregante. ¿Eh? O antiagregar. No, eso sí bueno, que, mira, eso sí que lo he visto menos. Pero, ya, pues, por suerte yo lo he visto menos. Claro. Pero sí es verdad que no sé, hacer pasar al paciente por el trance de pincharse hasta que le vea otro especialista, no sé por qué y ni con qué criterio. Y encima al hilo de lo que dices, Adrián, hay una cosa que yo tengo clarísima. Si tú no me dejas prescribir una cosa, menos me voy a formar de esa cosa. Es decir, el dabigatran. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Directamente. Entonces, cada vez más el médico de atención primaria, aquí en Asturias, está tirando menos para conocer a esos. Claro, si empezamos ya con la insuficiencia renal, los sacos, se me está yendo muy allá. Sí. Conclusión, o sea, le estás pidiendo, por ejemplo, titular. Cada vez más, y en cuanto veamos la posibilidad, este se beneficiaba de una COD, ¡pum!, al especialista. Con el tiempo, con lo que sea, del tiempo que sea, un mes, 15 días, una semana, que ese paciente está sin anticoagular, y si le pasa algo,
¿qué? Yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Y si le pasa algo en ese intervalo, qué? Yo lo que veo es que habitualmente les ponéis heparinas de bajo peso hasta que los veamos. Condenamos al paciente a que 6 semanas esté pinchando, le pedís simultáneamente consulta cardio y hematología, con lo cual duplicamos gastos de todo tipo, hacemos que el paciente ande para atrás y para adelante moviéndose. Y el peligro también. El peligro. Y luego, y a veces, incluso es un motivo de derivación a urgencias, porque en urgencias llaman al residente de cardio y el residente de cardio les prescribe el visado. O sea, porque parece que es lo más operativo. O sea, es que pero es una realidad. Y además, se hacen trampas cuando... Como prurito profesional, ¿no? ¿Por qué me tienen que llamar a mí, no? O sea, si yo sé reconocer una FA, sé tratarla, ¿por qué tengo que llamar a otro especialista para que ponga el fármaco? O sea, yo personalmente eso o sea, es que yo siempre me quemaría por dentro, ¿no? A ver, los grupos que participé de FA con atención primaria, vamos, es que me parece una falta de respeto hacia el médico de atención primaria, que no podáis prescribir anticoagulantes de acción directa. Al médico de atención primaria y a otros médicos, como los médicos de urgencias también, que ve más fibrilaciones auriculares que yo. Claro. Y entonces tampoco pueden ellos prescribir y tienen que llamar o andar mendigando un visado. ¿Pero en qué mundo vivimos? Y el paciente que ya está anticoagulado, que en teoría lleváis vosotros, los antivitamina K, que es el mundo al revés, y chequeáis, porque a mí me llega con alguna regularidad tiempo terapéutico en rango 50%. Sí, no, pero... ahí no tengo yo mucho feedback. Hablo de mi experiencia personal. Yo en el pueblo, los que tienen antivitamina K, claro, es que ya les regulo yo. Ven dentro de 15 días, cojo el gota y vente dentro de 15 días, vente dentro... Yo creo que esos sí que los regulamos mejor, pero de los saco. Y no, pero lo que quiero decir, no es para hacer el salto, quiero decir. Ah, para hacer el salto. Claro, atreverte a hacer el salto de una antivitamina K al ACO. Claro. Quiero decir, es que yo veo que sistemáticamente me está llegando, mareando, entre comillas, con todo el cariño, al paciente durante 3 meses, 4 meses, con INR bailando, siempre en rango terapéutico por debajo del 65%, y no se da el siguiente paso, que es ir a lo que sabemos. A lo que tenemos que hacer, que es cambiar el fármaco. Clase 1, ¿no? En las guías, ¿no? Que es superior a los antivitamina. A mí en el pueblo ya alguno me ha dicho, mira, algún paciente de mediana edad, bien es cierto que no son paisanos muy mayores, alguno ya me ha dicho, mira, yo no sé si me lo indicará el inspector como tú dices o no me lo indicará, pero si tú me dices que con esto va bien, algún especialista de la privada, tal cual, lo pago yo de mi bolsillo. Claro. En Cangas, claro, daros cuenta de la dispersión que hay en Cangas. Sí. Yo tengo pacientes, tengo abuelinas que viven en Ibias, que sí, viven en Ibias, pero además viven en un pueblo de Ibias, con lo cual su zona de ir a controlar el sintrón está a media hora. Me acuerdo en la pandemia, hablando con enfermeras, o sea, yo no sé cuánto se ahorran o cuál es la intención, pero desde luego, durante la pandemia había una enfermera que se dedicaba solo y exclusivamente un día entero a ir a un pueblo de Ibias a ver el síndrome a una paciente. Hay con lo cual, hay estudios en Canadá y en Estados Unidos. Mira, hay estudios en Canadá y en Estados Unidos que son tremendamente de coste eficaz, y es que clarísimamente, independientemente de que los antivitamina K son baratísimos, es que el coste tangible e intangible era muchísimo mayor. O sea, eso está demostrado que es más barato los anticoagulantes de acción directa. Y cuando sean genéricos no van a dejar poner síndrome, nada más que, o sea, nos van a cambiar y van a decir visado para poner el síndrome, porque es que las propias sociedades científicas lo reconocen como superior, disminución de riesgo intracraneal, el porcentaje de disminución de mortalidad. O sea, en cuanto a la seguridad del uso de estos fármacos, tanto de los 4 fantásticos como de los anticoagulantes, ¿qué checklist? Ya sé que os da rabia, pero lo tenéis que hacer también. Cuando yo estoy tomando un anticoagulante directo, ¿qué checklist creéis que tenéis que hacer? Básico, anual, recordarlo, en cuanto a seguridad, ¿qué checklist? Con analítico o de hablar con el paciente, y en los 4 fantásticos, cualquiera de los dos, ¿qué checklist de seguridad tendríamos que hacer? Empezamos con la anticoagulación. En mi caso es tan fácil, simplemente es seguir las indicaciones, peso, en los que requieran peso, y función renal en los que requieran, bueno, casi todos que requieren función renal. O sea, es algo súper sencillo. De hecho, me parece mucho más sencillo eso que regular, ¿no?, el antivitamina K. De hecho, ya se ha visto en el Atlas del 2021, la mitad o están pasados o se quedan cortos, con lo cual poner un fármaco cuando sabes que la mitad no está haciendo su función, ¿no? Vale. Efectos prácticos es función renal. Función renal y peso. Y peso. Y pruebas hepáticas.
pruebas hepáticas, pero... Bueno, más raramente, Sí. pero bueno, se puede... Incluso para el visado nos piden las pruebas hepáticas, efectivamente. O sea que, Quiero sobre decir, todo en con el el caso de que apixaban, nos aparezca piden- una leve elevación de las pruebas hepáticas, no pasa nada. Nada. Estamos hablando de por lo menos triplicar, ¿no? De triplicar pruebas hepáticas. Y Antonio, recordando que el ISGLT2 aumenta la seguridad porque baja el potasio, que no se ha Sí, baja un comentado. poco, sí, baja un poco Quiero el decir, potasio, sí. ¿qué checklists harías tú de seguridad? Cuando yo tengo mi titulación conseguida, bueno, hasta aquí he llegado, Sí. ¿vale? Y el paciente de alguna manera fuese casi compartido hospital atención primaria, ¿qué es lo que yo tengo que fijarme? Claro, yo lo primero que tengo en cuenta es la situación del paciente o el paciente del que estemos hablando. Si es un paciente con una disfunción ventricular severísima que está muy justo, pues igual amplío pues, NT/NP, CA125, pero si no, pues lo habitual. Yo a los pacientes que en este programa piloto que estamos haciendo ahora de titulación, los que le instruimos sobre todo es que nos aporten el control de peso, muy importante, todo de nuevo la tensión, y no requiere más analítica que la analítica convencional. Luego, es verdad, pues si está con mucho tenemos que diurético, hacer analítica convencional? En función, tú ahora que estás en la consulta de insuficiencia Sí. cardíaca avanzada, yo titulo a un paciente, llego a dosis máxima, ¿cuándo el médico de atención primaria tiene que hacer una analítica? Y si esa analítica está dentro de los límites tolerables, luego, ¿cuándo le tiene que volver a repetir la analítica? claro, ahí depende un poco, yo creo, de la evolución del paciente, porque cuando lo estás titulando, pues va casi cada 2 semanas, 2-3 semanas, y cuando llegas al techo y le haces otra analítica final que está más o menos estable, si el paciente está euvolémico, no tiene descompensaciones y no ingresa, pues probablemente con una analítica a los 6 meses sería suficiente para ver función renal. Pero claro, luego depende, si es el paciente que está peor o tal, pues antes. Hay un estudio que también, a propósito de este caso, que leí yo en una ocasión, que generalmente los cambios en función renal y los cambios, la hiperpotasemia, que es lo que más tememos, sobre todo con los antialdosterónicos. Yo, por lo menos, la experiencia que tengo, lo que más miedo me da son los antialdosterónicos. En cuanto a deterioro de función renal, hiperpotasemia maligna, parece que si realmente te va a dar una lesión, suele ocurrir entre las 2 y 3 primeras semanas. Si no lo hace en ese momento, es muy poco probable, salvo que haya un proceso intercurrente. Me explico. Por ejemplo, que el paciente se deshidrate, tenga una gastroenteritis, tenga una hemorragia digestiva. Muy importante la educación, los antiinflamatorios, que los toman como si fuera... En ese caso, salvo en esas circunstancias, parece que estaríamos relativamente seguros haciendo un contraanalítico a los 6 meses, si no hay ninguna Sí, eso es sintomatología. lo que O sea que, vemos, bueno, una si a los vez 2 meses... titulados. Y luego hay otra cosa que suelo hacer, que eso es cosecha personal y que a lo mejor tampoco tendría que decirlo en un curso científico, pero me vale y me valió, bueno, pues cuando hacía una cardiología diferente a la que hago ahora, en pacientes mayores los antialdosterónicos los bajaban mucho más de dosis. O sea, por ejemplo, si la recomendación es entre 25 y luego subirlo a 50, les dejaba con 25 a días alternos o 25 3 días a la semana en pacientes, insisto, añosos, con el riñón un poco... Y les valía en cuanto a disminución de edemas, a disminución de riesgo de insuficiencia cardíaca, con muy poca penalización en cuanto a la función renal. Y aunque no me ajustara la dosis de titulación, clínicamente el paciente estaba mejor. Sí, ¿no? de ahí el concepto este de que es mejor todo dosis bajas que no buscar 50 de espironolactona en un paciente de eso, con un filtrado de 40. Claro, porque potasio sabes de que no te lo va a 5,2, tolerar. No lo va a tolerar. Entonces, luego igual te obliga a quitarle hasta el sacubitril/valsartán o quitarte... Sí, pero bueno, si el paciente está estable, está titulado y vamos, nosotros lo que estamos haciendo ahora es eso, esperar 3-6 meses, a no ser que pase algo, que el paciente nos lo comunica, está Por lo bien. tanto, el Como mensaje sería clínica, siempre la clínica fundamental. Claro. Un electro puede tener un bloqueo de izquierda de nueva aparición, puede ser una ventana de oportunidad para hacer algo diferente y en una exploración. ¿No? O sea, no va a ser que tenga un soplazo de insuficiencia mitral que antes no la había y a lo mejor también es otra ventana de oportunidad. Pero no es más, ¿no? Yo creo que no es, Y luego no es hacer un mucho más. electro cada X tiempo también viene bien, porque aunque el paciente tenga una insuficiencia cardíaca o esté en FA, pero aparte de la FA lo que hablamos, pues puede tener, de repente aparecer un bloqueo de rama izquierda que a lo mejor te haga pensar que cayó la función ventricular, que el paciente, o que a lo mejor hay que utilizar otras estrategias como terapias de resincronización, terapias más avanzadas en el manejo de insuficiencia cardíaca. Yo creo que, vamos, un electro anual se lo tendría que ganar y vosotros podéis ir adelantándonos y hacerlo porque merece la pena, ¿no? ¿Comentarios? Vamos a ir terminando ya, porque yo creo que... Pero... ahí. Una pregunta por ahí. Vale, menos mal.
Espera, te van a acercar el micrófono. Sí, aunque se te oye bien, pero bueno. Hola, muchas gracias. Retomando el tema de la digoxina que tú mencionaste, ¿cuáles crees que serían como los espacios en los cuales la puedes usar? O bueno, la tienes como alternativa de primera opción, digamos. Porque en el ambiente hospitalario sí que la alcanzamos a ver su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca y una FA con respuesta ventricular elevada. Hombre, nosotros la digoxina la utilizamos en muy pocos contextos de inicio y si el paciente puede recibir betabloqueante porque no exista ninguna contraindicación, siempre antes de asociar la digoxina optimizamos la dosis máxima de betabloqueante que tolere, porque la digoxina baja la frecuencia cardíaca, pero no en ejercicio, con lo cual si ese paciente va luego a hacer una vida normal, la digoxina no le va a controlar la frecuencia. En resumen, asociamos digoxina cuando después de la dosis máxima de betabloqueante que tolere el paciente sigue con frecuencias cardíacas por encima de 110. Hay un estudio que es el estudio DIG, que es un estudio muy clásico ya, que fue yo creo que de los muy pocos estudios que tuvo la digoxina, donde se veía que los pacientes con esas frecuencias mejoraba la sintomatología, pero no mejoraba nunca la mortalidad. Con lo cual, nunca lo ponemos como tratamiento de prevención de evento cardiovascular mayor, solamente sintomático y cuando la frecuencia cardíaca tras betabloqueante a dosis máxima está por encima de 100-110. El flúter también, que es una arritmia que es muy rebelde, frena muy mal, a veces también le asociamos cuando la función ventricular está preservada, porque si tenemos un flúter con una disfunción ventricular no se podría utilizar, el verapamilo frena muy bien y a veces necesitamos la asociación de verapamilo y digoxina. Salvo esos dos escenarios, prácticamente ahora las indicaciones de la digoxina no existen. Yo, vamos, por algún paciente tengo que también con disfunción ventricular muy severa y que tiene una frecuencia cardíaca alta y está con 90 de sistólica, no tolera más betabloqueante y hay un poquitín de digoxina, pues sí, pero esos son casos muy puntuales. Y además ahora con los estudios que hay esto ya es un poco más avanzado, ¿no? Pero de resincronización y ablación del nodo en pacientes con fibrilación auricular no controlada, pues la digoxina yo creo que queda en un segundo plano. Claro, porque a veces nosotros cuando vemos que desarrolla una taquicardiomiopatía, porque no, lo que dice Antonio, no podemos darle más dosis de betabloqueante o después de una dosis máxima de betabloqueante sigue muy rápido, tenemos otras alternativas más avanzadas, porque ahora estamos hablando de tratamiento farmacológico, de la insuficiencia cardíaca más o menos estable, pero la insuficiencia cardíaca está avanzando mucho y tenemos muchas terapias de estimulación cardíaca que pueden ayudar mucho a estos pacientes y que de hecho cambiaron mucho la historia natural también en ciertos subgrupos de ellos, ¿no? Adrián, ¿qué hago si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca demostrada, FEBI del 20%, le voy titulando, el paciente, joder, que estoy muy bien, pero que muy bien, que estoy pero francamente bien. Va este señor, tu compañero Adeba, y le hace una ecocardiografía y dice, fracción de eyección 55%. No toco nada. Y está con todo. ¿Qué hacemos? Pues sonrío, digo, por fin. Para nosotros también de conducir. Primum non nocere. No toco Quiero nada, decir, por supuesto. ¿mantenemos el tratamiento o está curado? No, curado no está. Esto es como lo de no tengo colesterol, ya lo tengo bien. ¿Quitas la pastilla? No, pues lo mismo. Mantener. Importante, eso antes no lo habíamos visto. La fracción, y de hecho es una nueva entidad, fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada. Eso lo podemos ver. Y eso, bueno, puede ser que haya sido una insuficiencia cardíaca, una miocarditis, por ejemplo, ¿no? Sí. O un tacosubo, por ejemplo. Un tacosubo, pero a veces una también taquicardiomiopatía, que controlemos la arritmia y que el corazón recupere. Pero los fármacos consiguen esto. Nos cuesta mucho trabajo quitar los medicamentos, la verdad, porque confiamos en estos medicamentos. Entonces, bueno, yo opino lo mismo que Adrián, primum non nocere. A ver, dejarle sin diurético de asa, dejarlo, ajustar por un poco, supuesto, ajustar un poco a la baja, pero bueno, sí que sería un éxito. ¿Más preguntas? Nada, mira que estamos aquí. Pues, no sé, yo creo que sería aquí más tiempo, pero no sé, te da miedo por abusar de la gente. No abuses, Checho. Una pregunta, Juan Carlos, si quieres. Yo no tengo ninguna, si ellos Pues, tienen alguna. entonces te dejo a ti cerrar el acto y por mi parte daros las gracias a vosotros y a los patrocinadores y al grupo organizativo de CADE
Y Juan Carlos, Pues tu nada, última palabra. muchas gracias por haber asistido. Las gracias son infinitas porque, os vuelvo a repetir, sacar tiempo libre, sacar tiempo para esto de tu tiempo libre, yo conozco muy pocas profesiones que sean de este tipo. Entonces, agradeceros doblemente el hecho de que hayáis venido. Muchas gracias. Bien, muy bien. Pues nada.